Suscríbete a la Panterita. Cumplí, envié mi mensaje 2200. ¿A qué es lo que le enviaste? A usted. Sí, yo te envié primero. No, pero ahí usted me envió primero algo del partido. Yo confieso que no estaba No viendo. importa, yo no hablé Pero lo de eso. sí me acordé 2200 Aunque no, de enviar. aunque no vea o no vea. Un día van a aprender la lección. ¿Y vos también? Sí. Vos enviaste también el mensaje. Primero le envié. Pero tu mano derecha cumplió tu... Le puse... Te entiende, voy a hacer todos los dos. Jorge, no, yo estoy hablando de otra cosa. Primero le enseñé humildad a Víctor Villalba. Menos mal que no dije lo que pensaba ayer. Ahí me iba a ponerme... Sí. Presentía que algo podía pasar. Entonces 40-60, igual fallé. Pero hubiese sido más ridículo si decía 30-70. No, yo no te voy a hablar, no. yo no hablo lo de ridiculez, porque ese no es mi término, ese es tu término. Pero yo me iba a sentir en la así, en la vida está el éxito y el triunfo. En ambos casos son dos con mentirillas, como diría Menchi, ni arriba ni abajo, andate en el medio. Y vos, Pancho López, la misma cosa. Sí. Lo que independientemente a lo que yo le dije a ustedes que se iban a equivocar y se equivocaron, ¿verdad? ¿Te dije o no te dije? Te advertí. ¿Cuántas jugadas falló Libertad? Pero yo no ando en mi vida, no anda con pretexto. Podría ser... Volvemos otra vez. Yo te dije... No, pero el resultado es indiscutible. Eso sí. Yo le dije que le iba a resultar difícil. Hay un término que yo usé, Gustavito. Eso sí. Sí, que iba a ser un gran partido. Un gran partido. No, Antes ponía no hay más grabación. Uno sí, uno no. Antes ponía grabación. No hay más grabación. Pero esto hubiera buscado esta mañana a las 5 de la mañana cuando te despertás. ¿Qué dice él? Él dice que no fue un gran partido de Luqueño. No, volvemos a traer. Yo dije, esa ya es opinión. Sí, de él. Yo todas no son puedo opinar opiniones, todas son opiniones. El tema es que yo le dije en la mesa ayer, primero voy a decir este para mí la tanda y vamos a debatir. Libertad dejó de ser lo que es, para comenzar a hablarlo. Para mi punto de vista, Libertad dejó de ser lo que era. Después Daniel Rodríguez, terminado el partido, dice, le dedica a Garnero. Y acá yo tengo la versión completa porque es la que pusimos hoy. No termina diciendo, estoy hablando con dos presidentes de clubes, pero no porque Garnero dijo que la cancha es calamitosa, porque va a jugar en otro escenario, va a cerrar su estadio. Entonces hoy Germán le dije a Gerardo buscar a Daniel Rodríguez para tener la información más ampliada. ¿Lo escuché? Sí. Escuché que dijo yo la mañana. No, por eso Germán, porque va a buscar cancha. Sí. Ahora, muy fuerte contra Garnero. Yo te puedo decir, la cancha no da, pero ese término es el que agrede. Ese término, puedo decir lo mismo de otra manera. La cancha no está bien, puede haber perjudicado a los dos, nosotros venimos. Ahora, muy fuerte y enseguida Daniel Rodríguez. Para vos que estás todos los días de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Probala, no hay mejorada Shell Fórmula Super, Shell mejor por lejos. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Dijiste que Luqueño va a jugar un partidazo y partidazo significa ganar y no empatar. No. Yo puedo hacer un partidazo y no ganar y te todo lo hago todo. No me venga con la terapia. Yo de él también confieso que me acordé anoche cuando veía los últimos minutos, porque él había cuestionado que nosotros elijamos a Olimpia o Cerro y no a Libertad por el partido de Vicente 2 de mayo. Y un partido nomás lo que jugó bien Libertad, y él cuestionaba que no habíamos analizado todos los partidos de ayer, cómo habrá quedado pobre con el empate otra vez. Dice Infanto, como dice Alfredo Mendoza, vení, pues vamos a aprender, dice Infanto. Estos jóvenes de mi patria mucho aún tienen que aprender, dice Infanto. Porque ayer Víctor Villalba daba goleada y después se reserva y toma más precaución. Luqueño se va a dar un partidazo y dijiste, bueno, ¿hasta dónde pueden ir a partidazo para Luqueño? A Luqueño no se le puede más pedir más de lo que tiene. El que acertó los dos fue el niño. Así es. 2 puntos. Los 2 puntos el niño Jorge. El ganador de la jornada. Lo que el libertario tiene que bajarse y saber su realidad. Libertad dejó de ser Libertad. Ahora, yo no digo que no vuelva a ser. Y vamos a los 3 últimos partidos. ¿Cómo le gana Meliano? En la tanda de penales. No jugó bien ese día. El del medio sí jugó bien antes 2 de mayo y ayer otra vez volvió con las dudas. Subió un nivel, pero no... ¿Vos me mandaste mensaje? Sí. ¿A qué hora? Vos me escribiste. Se observó una mejoría en el partido Sí, anterior, se observó pero una ahora mejoría, pero quedó allí no es Sí. todavía de ese A mí me Libertad sorprendió. exuberante. Espera, que se veía antes. Germán, poné por Gustavito.
se van a llevar una sorpresa. Luqueño se va a mandar un partidazo. No, partidazo al poner, pero se lleva una sorpresa. Yo pensé que Libertad ganaba el partido. Pero obviamente... Yo pensé que goleaba, sí. ¿Qué es lo que te pasa? Pero ¿qué es lo que te ocurre a vos? No hay más eso en el fútbol. Hoy hablar de goleadas son casos excepcionales. Ya no hay más ya. Y yo pensé que ayer Y después le dice a Daniel Rodríguez que a vos y a vos que vayan al fútbol inglés, le dice. Te invita a vos y a vos al fútbol inglés, Daniel Rodríguez. A los dos le invita. Queremos disfrutar del A fútbol. ver. Apracur es la solución inmediata para los cambios repentinos del clima porque su fórmula avanzada alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur, el antigripal ideal para todo pronóstico. Le voy a putear más todavía. Los modelos feos pues están todos acá nomás. Guau, que no están afuera. En cancha de River una vez hubo un recital, Sí. y la cancha terminó como mierda. Pero nadie le dice al otro, por una cuestión de infraestructura, de estructura y de emprendimiento, tu cancha es una porquería. Porque así es, la cancha de River, que es el estadio hoy más grande que tiene River, también después de los recitales queda dañado. Pero inteligentemente mantienen reserva en la presión. Por respeto. Por respeto. En Brasil, que sé en su estadio, la misma cosa ocurre. A mí lo que ya me están, por Garnero, a quien yo tengo... Discúlpeme, Arturo, que le corté. Acá nomás cerca, Boca Triniense en cancha de Cerro Porteño. Se jugó a 2 días del escenario, de que hubo un recital. Hay que utilizaron la cancha. Y la gente de Triniense, Estaba feo. y sí, pero nadie dijo despectivamente fuerte. Dijeron la cancha no estaba en condiciones, hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás, porque es la realidad. Y ahora quería hablar con Daniel. Si alguien te dice, Infanto, llámale a tu presidente, quiero hablar con él para saber quiénes son los dos clubes que está gestionando porque se muda. Claro. Sí. ¿Quién vivo de Infanto, Arturo? Para nada. El campo de juego está en un estado calamitoso. Y nosotros nos dio inseguridad y nos costaba poder avanzar. Entonces tratamos de modificando la manera, ver si le podíamos encontrar la vuelta. Igual nos costó en el primer tiempo. En el segundo las cosas fueron diferentes. No pasaban prácticamente la mitad de la cancha y el campo de juego estaba en un estado... Ese señor lo que tiene que hacer es pedirle disculpas al pueblo paraguayo por su pésima gestión al frente de la selección paraguaya. Es un señor que le hizo jugar al suplente de suplente en la selección paraguaya, le hizo debutar a un chiquilín que lo quemó en la selección paraguaya en el arco, que nunca lo tuvo en cuenta. Y si tanto no le gustan las condiciones de juego, que se vaya a la Premier League, seguramente ahí le van a contratar un gran técnico, es súper técnico. Le felicito a Robert Harrison por haberlo sacado de la selección, ¿verdad? Porque es un tipo soberbio, petulante, que no le respeta a nadie y que quiere venir a imponer sus reglas acá. Bueno, si tan buen técnico es y si tanto se queja, que se vaya a la Premier, ahí le van a contratar seguramente. Y después sigue. Gustavito. Sí, después le preguntaron por el arbitraje. Sí, en la siguiente pregunta. Ariel, muchas felicidades, Ariel Andino, cumpliendo años, Gustavito. Ariel, que lo disfrute con toda la familia. Hola, comandante, escuchando Monumental. Muchas felicidades, Ariel Andino, de la municipalidad. Muchas felicidades, Ariel Andino, cumpliendo años. El Diego Rosada habla, tienda online de Casa Rosada. Bajándola tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Puedes ver el estado de tus artículos empeñados y acceder a artículos de remate. Rosada habla, no tienda online de Casa Rosada. Bueno, ¿y dónde nos quedamos? En las palabras de Daniel Rodríguez. ¿Y después? Fuerte, ¿no? Fuerte. Sobre todo también él es responsable de la contratación de Garnero como entrenador. ¿Quién? El presidente Luqueño, pues, es que integrante del comité, se consulta con todos los presidentes. No es que le contrata a Robert y ya está. Él consulta y tiene la aprobación de la Junta. Pero cuando le consultaron no sabía según Daniel lo que iba a hacer. Pero esas son lo que opina. Yo estoy de acuerdo y creo que todos estamos de acuerdo que tenía que jugar Morínico, no Coronel. Como hoy estoy convencido, esto puede ser que yo esté equivocado también. Es que tiene que jugar Gatito, para mí, a pesar de no estar jugando. Esa es mi opinión. Pero porque dijo que su cancha está calamitosa, que es la palabra que utilizó, que acabo de escuchar, y puede decir por qué se molesta tanto. Ojalá que las quejas que hoy hay de la cancha de un fútbol donde nuestra técnica es lamentable, se preocupen los directivos y le obliguen a los clubes a poner en condiciones. Estamos de acuerdo. Porque además, no nos olvidemos que hoy día ya no ponen plata de su bolsillo. El fútbol es rentable. $2 millones recibe cualquier club. 1.500.000. Sí, más
la clasificación mínima, porque si de 12 equipos el 75% se clasifica, pues clasifican 8, 8 tienen premio. No nos olvidemos que tienen 8 premios. Entonces después están los sponsors, es decir, no es que, hoy no es rentable el fútbol. Ahora, que administre mal, eso es otra cosa. No, pero, yo no sé si él administra mal. No, por eso, si tienen deuda es porque administra si mal. Si alguien me dice a mí, fútbol, calamitoso, me parece un insolente Daniel Garnero. Puede decir, para mi gusto, yo no sé, cada uno se hace responsable. Para mí Garnero es un insolente. Un insolente. Usar una presión tan fría, calamitoso, no hay peor cosa que calamitoso. ¿Busca? ¿Qué significa? Busca a qué es un calificativo calamitoso. ¿Qué es? ¿Él quién es? Alguien que trabaja está trabajando. Pero está bien, pero para mi gusto. Claro. Yo también, si alguien viene a jugar y me dice a mí en mi casa, te invito a hacer algo y ocurre que la casa está sucia, me dice, me fui a la casa de Rubín y encontré, no sé, le puedo decir que desprolijo, que esto y aquello. Pero Garnero, ¿quién se cree? ¿Pero por qué no va a tener derecho a dar su opinión? Pero yo también tengo derecho a dar la mía, claro, no tener a dar la tuya. Claro. Usar la palabra calamitoso para justificar lo que pasa con su equipo es otra cosa. Acordate que ese equipo que vos criticás es el tricampeón del fútbol nuestro. Fue tricampeón. No, es todavía. Todavía no venció y todavía no terminó. Pero hasta para mí ya, lo de Libertad pasa a ser historia. Para mí, Libertad pasa a ser brillante los números, todas las estadísticas, brillante para los números. Es lo mismo que Ariel Galeano, ganó 3 copas. ¿Por qué entonces en Libertad lo sacaron? Si vamos a ir al criterio, ¿por qué Ariel Galeano lo sacaron con 3 copas? El equipo venía... No. Sí, vamos. Venían de cadencia. No. Espera. 3 copas ganó, ¿verdad? 4. Sí. 4, perdón, me equivoqué. Entonces, la misma cosa de Libertad. Paraguay. Vos con tu trofeo no podés entrar a la cancha. Yo voy a poner mis 3 copas acá y yo juego y voy a ganar el partido. No. Olimpia no puede poner sus 3 copas Libertadores. América va a decir, yo tengo 3 copas Libertadores, ustedes no tienen la 4. Eso queda ahí. Eso queda ahí. En la estadística, los números, la historia, que logra. Llega un momento, se le sacaron a Ariel, poco reconocido en mi criterio, porque se nota que es un chico que por lo menos estudia y trata de mejorar y de aprender, y hay que seguirlo un poquito a ver si se va haciendo con los años. Por el equipo ya no tenía el ritmo que debería de tener. No nos olvidemos, y lo hemos dicho, no es que no lo dijimos antes, que Libertad, si no hubiera ganado el tricampeonato, entre 6 y 8 jugadores mínimo no hubieran seguido en el plantel de Libertad, porque los ciclos se cumplen. Así nomás es. Olimpia, después del tetracampeonato, que jugaba a un ritmo cansino, pero para el fútbol paraguayo, que tanto hablamos de intensidad, era el tetracampeón justificado de donde lo mires. A nivel internacional no pasaba la primera ronda, porque la intensidad con que se jugaba no le alcanzaba. Entonces, llegamos a un momento que todos pedimos por Richard Ortiz, y el ritmo de Richard no da a nivel internacional si va a jugar con 2 volantes. Entonces, hay que mirar muchos aspectos. Libertad dice que jugó, yo le vi el partido de Libertad anterior contra 2 de Mayo, pasó, le ganó bien, sin problema, pero no para decir, fue fantástico. Entonces yo tengo que analizar, no jugó ni Tacuara ni Roque. Libertad, ¿qué es lo que tuvo siempre? Rápida transición. Con Tacuara y Roque vos no tenés, pues yo reconozco la capacidad goleadora de ambos, la influencia, la trascendencia que tiene dentro del plantel. Ahora, rodearle. Hoy no puedes contraatacar con ninguno de los dos. Ayer volvió Tacuara. No, y por eso te digo, son detalles. Yo no digo que esta es la verdad. Entonces, todo eso influye. Y le cambió en el entretiempo, porque miré yo cuando llegué a casa y dije, hey, ¿qué hora le sacó? Porque generalmente jugaba con... Y explicó después Garnero que es una cuestión táctica. No es lesión. O sea, 60 lesión minutos. Táctica, Son etapas. Ahora, ¿querés que juegue Tacuara? Poné otro 9 ahí, cambia tu dibujo. Solo no puede jugar. Hoy día. Entonces son cosas que los dirigentes también ven, porque fue un riesgo, y también lo hemos dicho cuando se fue Garnero y entró Ariel Galeano, dijimos, cuando todo el mundo esperaba a alguien mejor que Garnero para mantener el nivel, ellos apuestan a un chico de la casa, debe tener antecedentes, ellos lo conocían, y era un riesgo, y le salió relativamente bien el riesgo que corrieron con Ariel. Pero si vos sacás Palermo, no traiga uno menos, trae uno que vos sabés teóricamente, después le puede ir bien o mal, superior a Palermo. Cuando vino, saludo, y hace una cosa que Teto le gustó. Yo dije que ofendió también a Manolo. Sí, claro. Qué pena que no escuchar todo nomás que Teto de la gustó. Recién comentábamos justamente eso. No, que dice que yo no dije de Manolo. Eso es jugar vóley, ahora dice tenis. Basta ya que se vaya a Europa.
Cuando vino Nelly Alberto Pumpido a Olimpia, ¿qué antecedentes tenía como técnico? Él había dirigido Unión y estaba trabajando en ¿Qué fue con inferiores Olimpia? de Unión, campeón de la Libertadores. Nadie te va a garantizar que con tu fama vas a obtener. No, por supuesto. Pumpido cuando vino aquí no tenía antecedentes como técnico y logró la tercera Copa de Libertadores de América. ¿Es verdad o mentira? ¿Cómo le fue a Cubilla en Cerro? Mal. Si vamos a comenzar con que los técnicos, yo vengo con vos que gané esto, yo soy el que voy a salir campeón. No. Cubilla fue un fracaso en Cerro. No solamente eso, a quien yo respeto mucho. Recomendó jugadores que no estaban para jugar. Había dos que no se podían parar en la cancha. Yo me ruborizaba porque yo entiendo que Cubilla fue un excelente técnico y dije, ¿qué le pasa a este señor? Le puso un lateral derecho. Estaba Flavio Sandonada, Soñora, no puede ser. Lo que venían no puede. Eso de Cubilla, yo no sé, algo pasó. Cubilla. Y no estoy diciendo ningún disparate. Pumpido, campeón con Olimpia, no tenía antecedentes. Y si tenía eran muy pocos. Cubilla cuando vino a Paraguay, sabíamos más como jugador que como técnico. Dijo a Danubio, fue jugador cuando estaba de León, no era el técnico, defensor de Sporting, y vino sin nada acá. Y logró el título. Y se llevó la gloria. ¿Quién garantiza? ¿Quién garantiza como técnico? Nadie Con el nombre no. Bielsa no pasó la primera vuelta en el Mundial de Corea-Japón. Y ganó la Copa. Muchos ejemplos de eso. Bianchi fue y fracasó en Europa. Sí. El tema de las declaraciones de Garnero, lo que choca es la palabra que él usa, que es calamitoso, que es muy fuerte. Que es muy fuerte. Pero agarro lo que dice Carlos. Esto hay que usarlo como para que los clubes digan, a la pucha, tenemos que mejorar, tenemos que invertir en nuestros campos de juego, por la imagen, por el fútbol mismo, por el espectáculo. Pero lo que sí lo entiendo, Arturo, es que es la palabra que usó, que es muy fuerte. Lo podía haber hecho de otra manera. Tampoco me gustó lo que dijo Manolo, porque despectivamente habló de la cancha de Encarnación, que le dolió a la gente de Encarnación, porque lo hemos hablado. Entonces, el tema es la manera de lo que se dice. Pero de todo lo malo, lo positivo es, ojalá, como dice Carlos, lo agarren los dirigentes para que tengamos un buen campo de juego. ¿Sabe qué significa calamitoso? Desastroso, funesto, aciago. Yo no sé quién va a enseñarle a Garnero lo que va a decir. Primero que le agradezco cuando lo invitaste, estuvo acá. Daniel Garnero, te agradezco muchísimo. Pero cada uno tenemos nuestro punto de vista. Cada uno tenemos nuestro punto de vista. Hay una cuestión que me parece en las formas completamente de acuerdo. Me parece que no es la forma. Hay maneras y sobre todo cuando eso sobre todo cuando eso de repente lo utilizan, pero la vez pasada el profe Quise decía, lo van a utilizar siempre porque es una manera de disfrazar un poco el rendimiento, de respaldarse en eso. Pero yendo a la cuestión de fondo, tenemos dos entrenadores de dos equipos importantes, Cerro Porteño, Libertad, de dos equipos que están peleando, quejándose de los campos de juego. ¿Y a qué nos lleva eso? A mirar la circunstancia de cómo está. Hoy tenemos estadios que no se están utilizando, el de Olimpia no se está utilizando el de Libertad. No se va a usar Luqueño tampoco. Hoy, no se va a usar el de Luqueño. Defensor del Chaco, caso excepcional. Exacto. Y hasta hoy, el total de partidos que se jugó desde que arrancó el clausura en Cancha de Sol, 44 partidos. Que ya no es la misma, ya está marcada la cancha. Dos cosas. Uno, ¿quién te enseña cómo hay que hacer las cosas? Yo miro No, y por eso, a esto voy. ¿Quién te enseñó cómo hacer las cosas? A mí Humberto Rubí me enseñó cómo hacer radio. En este tema. Le doy nombre y todo. Libertad. ¿Qué hizo Libertad cuando iba a cerrar su estadio? Se fue y preparó la cancha de Sol para jugar ahí. Mandó su gente, invirtió en Sol de América para... Correctamente. ¿Por qué no tenemos cancha? ¿Por qué no arreglaron y pusieron en condiciones las canchas que no estaban? Ciudad del Este, una de ellas que se quejaron de la cancha que el partido Olimpia, Itagua. Sí, que están los planes supuestamente. Capiatá puede ser por la Capiatá, Carapeguá. Cuando jugó contra Meliano en el Defensor, ¿no fue el mejor estadio Libertad? ¿Dónde jugó contra Meliano? Por la Copa, en el Defensor. Y se pudo haber eliminado. Sí. Claro, no se fue, ¿verdad? Casi.
a un penal de quedar fuera. No, pero digo nomás. Y ahí la cancha lo no que fue yo excusa, hablo es de no era ese el Garnero. Yo problema. estoy totalmente de Don Carlos que la cancha tiene que estar. Y no se olviden de los todo. equipos Eso que no no viene tienen atrás. estadios propios, o sea, Ameliano, Tacuarí, que correcto. también utilizan otros estadios. Lo O sea, que te quiero sumado decir, a- es decir, a no todo hay eso. cancha, no. Si vos sabés que no hay cancha, prepará. Planifica. ¿Entendés? Históricamente el equipo que no tiene cancha es muy difícil que gane un campeonato. Cerro vuelve a ganar en el 2017, cuando vuelve, porque comenzó a construir su estadio y entrenaban en el Panén, o sea, ya el jugador se pone mal porque tiene que viajar 1 hora y media, no arreglaron la ollita, y después cuando vuelven a la olla ganaron Pero, otro ¿dónde 14. se lastimó Cecilio? Cecilio en España. Gira. ¿En qué estadio? Y yo imagino que era un estadio de primer mundo. ¿Cómo fue? también, sí. Una patada, ¿no fue acaso? ¿No fue campo? Me parece que le patearon con un equipo escocés. creo que fue. ¿Le patearon ahí? Sí, en un cruce o en una trabada, no sé si patada, perdón, pero me parece que no fue no fue por pisar mal. Yo voy un poquito más allá, porque nos ofendió las declaraciones de Manolo y nos ofenden las declaraciones de Garnero, y nuestro técnico de la selección nacional, ¿qué pide a nuestros jugadores? El compromiso, ¿cómo es que dijo? Esa mentalidad, Ahí está. la estirpe, y estamos llorando por cosas insignificantes, cuando lo que porque la mística, ser aguerrido, utilizar la rebeldía como recurso, tener mentalidad, hay que construir todos los días. No es que porque decís vas a tener esa respuesta. La selección no tiene esa respuesta. El técnico te lo dice en 2 horas y media de conferencia y te repite y se repite y se repite. Y nosotros nos quedamos con eso. La verdad, muchachos, no somos intocables. Hace 4 mundiales que no nos vamos. Aceptemos la crítica y a partir de la crítica vamos a construir lo que tenemos que construir si somos capaces. Porque si no, no vamos a salir de este pozo donde estamos. Y eso es entre todos. Nosotros decimos, ¿en qué nos preocupamos? Analizamos 4 horas, 18 días seguidos, el VAR. No vemos más allá. Y eso perjudica, es decir, no es solo... El arbitraje antes del 2010 venía bajando acá. Ya comenzaban a pitar cualquier cosa. Hoy no pitan más. Es decir, hoy dejan jugar un poquito más. Pero hay tantas cosas para corregir. Y si no tenemos y no cambiamos la mentalidad y creemos que nosotros somos intocables, que no aceptamos la crítica. Primero tenemos que escribir con nosotros. Yo periodísticamente cometí 100 cagadas en mi vida. Y debo admitir mis errores. Claro. Entonces nadie acá es perfecto. No, por supuesto. Nadie. ¿Cuántas veces me cuidé la embarré? ¿Cuántas veces la embarré? Sí. ¿Cuántas veces? Lo que pasa es que administramos nosotros. Y lo vamos a seguir. O Y sea, bueno, la vamos. Entonces, somos aprendices toda la vida. ¿Cuántas veces vos te equivocaste en la vida? Pero una de las cosas que hay que mejorar para que le vaya bien a la selección que tanto queremos, el campo de juego, eso es clave. Perdón, primero Y tiene hay que agarrar de eso. tiene Hay que que mejorar. tener pertenencia. ¿Qué pasa? Es que Porque yo te mejoro el campo acá. Sí. Y te voy a jugar centenario. Sí. Si vos no jugás bien, No, te por vas a la supuesto. M. Entonces, hoy el campo de juego es un pretexto. Hoy el campo de juego es un pretexto. Mañana cuando juegas afuera te van a dar un gran escenario. Tenés que rendir. Y ahí no vas a decir el campo es esto. Pero ¿sabes qué pasa ahí? Pero si vos entrenás en canchas exacto. buenas y jugás en Se canchas acorta buenas, la vos diferencia. después me pones el Bernabéu y te voy a jugar bien. Porque No, no, que- porque que pasa ahora es si que yo el juego en equipo que canchas está más. acostumbrado a ¿Dónde jugar y entrena? a ¿Usted sabe practicar? dónde entrena Luque? Luque entrena 2 veces o 3 veces en Raquiura y después todas las veces en su cancha. Sí. Es imposible que aguante, Arturo. No, yo no Se estoy- estropea. Entonces, armemos bien, proyectemos, como dice Carlos, armemos un lugar para entrenar fijo, que la cancha solamente se usa para hacer fútbol y jugar los fines de semana. Espera Y nada un más. ratito. Cada uno tiene su opinión. Cada uno tiene su Sí, opinión. claro. Yo no creo que solamente los campos de juego No solamente no es solamente sean eso. los motivos. No es solamente eso. Lo Pero mo- suma. Suma, pero no Suma es- o resta. Suma. Y aparte es, al dejarle vos, al ponerle un buen campo de juego, después no hay la excusa de... ya es una cuestión mucho más directa de decir, bueno, vamos a lo anímico, vamos al amor propio, directamente ya. Porque si no, siempre es el donde se respalda o se terminan respaldando todos, entrenadores, hasta futbolistas. Lo que digo nomás es con relación a las canchas lindas, las canchas feas. ¿Dónde te marca la diferencia? Que las otras selecciones sí están acostumbradas, al menos Brasil, Argentina, Uruguay, porque tienen jugadores que juegan en ligas top, a jugar siempre en
entonces vos reducís el margen de error o de jugar mal, ya no jugás luego bien y estás acostumbrado a jugar en cancha fea. O sea, y eso te hace lento, Pancho. Claro, entras perdiendo 2-0 al partido. Entonces ahí me parece que hay que reducir esa brecha, hacer los campos de juego bien, que deje ya sacarle esa excusa, ese argumento a que, no, el campo de juego. Y sí, y apuntar a un plan donde en todo el año tengamos canchas y se planifique mejor. Y ojalá que sea así. Eso es lo que después de planificar bien la cancha, ojalá se juegue mejor. ¿Qué es lo que se busca para ganar y salir campeón? No darle excusa al jugador de fútbol. Sí, tal cual. Termina un partido, el jugador de fútbol, ¿qué te pasó? Y el jugador de fútbol, no, pica mal la cancha. Me picó mal, me entró el gol así porque picó mal, que esto. Hay una cosa que él dice, Luque no entrena, no tiene, es decir, nadie entrena en su campo principal. Es decir, River no entrena en el Monumental. No. Pero ¿qué hacen los clubes? Olimpia entrena en la Villa. Ponele que esté habilitado la cancha de Olimpia. El césped de la Villa tiene que ser igual, el mismo que el césped de jugar de local. De jugar de local. Cerro, si entrena en la Ollita, el césped de la Ollita tiene que ser igual que de la olla. Tal cual. Hay un detalle más que la gente le parece un disparate, pero no es un disparate, es fundamental. Y cuando jugamos en aquella época que no había tantos recursos económicos, es la pelota. Los equipos denominados chicos entrenan con pelota usada. Vos comenzás todos los partidos, antes era 3, hoy hay más, pero antes obligación era 3 por partido, 3 por partido, y eran las 3 pelotas que compraban los clubes cada 15 días, así se manejaba. Entonces vos, en un equipo grande, vos tenés que entrenar, cuando haces un trabajo táctico o un trabajo de fútbol, tenés que entrenar con pelotas nuevas. En la misma condición que un partido, pelota nueva, pasto igualito. ¿En qué afecta? Muchachos, son detalles. Una pelota golpeada no es lo mismo, una pelota usada no es una pelota igual 0 kilómetros. Carlos, y en tiempos ahora nuevos, hace poco pasó, creo que eran un triniense guaraní que se quejaron que uno de los balones no eran oficiales. Era la réplica de la pelota oficial. No te hacen. Creo que fue triniense guaraní. En la cancha de Trinidad. Y que los alcanzabalones cuando pasaban el balón era una pelota de la réplica y no era la oficial. Y después, claro, por eso. Por eso te digo. Esas situaciones que es más. Enseguida, el golpe es diferente. Claro, el golpe es diferente. Son pequeños detalles, como dice Carlos, pero suman para bien si está bien, o te restan. Es complicado. Un saludo muy especial para Eligio Ortiz. Federico, ¿va a compartir con él o con Eligio Ortiz? Hoy cumpliendo años. Felicidades. Eligio Ortiz. Gran peluca. El más capo, el más capo de los cortes de cabello, dice. Así que para Eligio un saludo muy especial. Cumpliendo años el bonazo, Eligio Ortiz. Muchas felicidades. Chimba Rica, lo mejor de lo mejor, ubicada en el kilómetro 41, ruta 2 de la ciudad de Pacaraí, a metros del peaje. Seguinos en redes sociales o comunicate al 0981-319705. Chimba Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Todos los jueves y viernes son descuentos reales en la web y por call center en Farmacia Catedral. Descuentos de hasta el 50% con todos los medios de pago. Delivery 627-7000. En Farmacia Catedral, amamos cuidarte. No, que al final Garnero tenía razón por lo visto, porque todos estamos entrando en razón. No, a mí no me metan en esto. No, a mí no, yo estoy de acuerdo con el presidente Luqueño. Si yo decía, a mí no me metan, yo no uso la palabra. Primero, cada uno se hace cargo de lo que hace y dice, yo me hago cargo de la insolencia de Garnero. Soy yo el que dice, hubiera usado otro término. Ya es cosa de él si quiere decir los mismos en otros términos. Es una cuestión de él. Yo no estoy defendiendo el Deportivo Luqueño. Una vez Chiqui Arce en buenos términos dijo, mejoremos la cancha del Olimpia. Y Olimpia salió a jugar. Sí, dejó de jugar en la cancha. Chiqui Arce no estaba de acuerdo con el estadio. Sí, recuerdo. En cancha Olimpia. Recuerdo. Y Chiqui Arce dijo, aquí no tenemos que jugar, y mejoraron la cancha Olimpia. Hasta el punto que hasta ahora creo que se mantiene. El encapastado, ¿verdad? Sí, no, iban a tocar el empastado que se puso. Regala una sonrisa hasta el 31 de agosto comprando cajas de pecho nugget de 300 gramos en todos los supermercados y puntos de ventas del país. Ayudas a la Fundación Azuleo. Hagamos un agosto diferente. Pechugona, a todos les gusta. Temple Sport, la marca más grande del país. Síguenos en redes sociales como @Temple Paraguay. Temple Sport. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés una línea prepaga, te duplicamos los gigas de tu pack. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. Esa jugada de una fue penal o las dos. Para mí las dos. Yo la segunda que le patea para mí estaba sobre la línea. Sí, para mí la segunda punto de contacto sobre la línea, y la línea se considera dentro del área penal. En ambos casos. Para mí los dos. Y la otra una mano muy abierta. Sí.
Para mí en los penales, pero bien se equivocó sancionado. Daniel Rodríguez el arbitraje, pero no habló específicamente de este No, partido. pero No se acordó estaban... de las fechas anteriores. pasada. Sí, pero también estaban disgustados según leía con la jugada del segundo penal. Del Que segundo ellos penal, tienen sí. la duda si fue adentro o afuera. Pero a mí por lo menos la sensación es que me da que le patea sobre la línea. O sea, Me gusta visto segunda parte de Daniel Rodríguez. Arbitraje. ¿Qué dice? Que el campo de juego estaba en un estado calamitoso y nosotros nos dio inseguridad y nos costaba poder avanzar, entonces tratamos de modificar, modificando la manera, ver si le podíamos encontrar la vuelta. Igual nos costó en el primer tiempo. En el segundo las cosas fueron diferentes. No pasaban prácticamente la mitad de la cancha y el campo de juego estaba en un estado calamitoso. Ese señor lo que tiene que hacer es pedirle disculpas al pueblo paraguayo por su pésima gestión al frente de la selección paraguaya. Es un señor que le hizo jugar al suplente de suplente en la selección paraguaya, le hizo debutar a un chiquilín que lo quemó en la selección paraguaya en el arco, que nunca lo tuvo en cuenta. Y si tanto no le gustan las condiciones de juego, que se vaya a la Premier League, seguramente ahí le van a contratar un gran técnico, es súper técnico. Le felicito a Robert Harrison por haberlo sacado de la selección, ¿verdad? Porque es un tipo soberbio, petulante, que no le respeta a nadie y que quiere venir a imponer sus reglas acá. Bueno, si tan buen técnico y si tanto se queja, que se vaya a la Premier, ahí le van a contratar seguramente. Hay buenos campos de juego por ahí. Te escuchamos preocuparte demasiado esta semana en el tema arbitral. Y... Lo que pasa, Tonino, es que nosotros veníamos de 4 fechas donde nos perjudicaban directamente. Veníamos ya desde el partido con Solamérica, Cerro Porteño, después tuvimos de vuelta al, no recuerdo, creo que fue Tacuarí, y después el último lo de Nacional, ¿verdad? Entonces enfrentábamos también a un equipo que es el que más siempre eran los opuestos, era el equipo que más recibe los errores, las equivocaciones del cuerpo arbitral versus el equipo del Sportivo Luqueño, que es el que más perjuicio recibe de los errores de los árbitros. ¿Dónde va a elegir la cancha? ¿Qué quiere decir eso? Avisarle a Dito que está en vivo, se ve todo sujeto y susurro que hace. Vos no sé nada. Pero pasa que... Estamos en vivo. Sí, ya. Estaría bueno ya que... no vamos a mediar si es que... ¿Qué es lo que dice? Estaría bueno que pudieran usar la cancha de General Díaz. El sábado que estuve ahí, compañero, un tapete, el piso, ¿sí? Pero una belleza. ¿En dónde? En la General Díaz. Los equipos de afuera vienen a practicar. Pero ahí hermoso el campo. Los vestuarios están iguales, que no hicieron nada. Pero lo que es el campo de juego está hermoso. Es una alternativa, pero tenía que hablar con Conmebol. Claro, porque hay Conmebol. Justo en esta conferencia final le preguntaron como una opción. Sí, dijo. Que habrá que ver hay muchos equipos que están apetecibles del estadio también. Y a partir de allí otros que pueden salir a pedir y habrá que ver qué es Conmebol lo que quiere hacer con pero las condiciones del CEPE, perfecta. Arturo Oliveira anda Marcelo una gota de arena. Yo opino que el Españolísimo y Galeno están abriendo el paraguas igual para todos, no es ventaja para nadie. Referente a la cancha, firma Radio Franco. Ya conoces los nuevos cables Cordero desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordero, encontrarlos en las mejores ferreterías del país, con el respaldo de garantía Electropar. Niño, ¿cómo estamos saliendo, niño? Estamos en el canal Aire Digital 18.3 canal Aire Digital, y en el canal de YouTube igualmente Monumental AM 1080, Monumental AM 1080 en YouTube y también en ex Twitter, allí transmisión en vivo igualmente. ¿Qué pasó con Sol Guaraní ayer? ¿Qué tal jugaron? Feo partido, feo espectáculo. Dicho sea de paso, quería meter, pero como estaba ahí una consulta que tenemos que hacerlo con el árbitro del partido. En un momento se lesiona, habrá que ver si es pisa mal o una cuestión física de él, porque en un momento siente como un pinchazo, pero yo no sé si llegó a pisar mal, porque en principio la cancha de Sol está bien. ¿Cómo se dice eso? Continuar, él podía haber perdido cambio. Sí, Derli López. Su amor propio hizo que continúe. Sí, y no sé si pisó mal, fue por el campo o qué, porque 44 partidos en los últimos días allí. Si fue eso o ya venía con una molestia muscular, porque fue más o menos detrás de la rodilla. Por eso me pareció extraño. Allí puede ser, si es detrás de la rodilla es porque pisaste mal, ¿verdad? No es una cuestión muscular. Fue el tobillo. Ah, entonces yo pensé que fue la rodilla, así a la distancia. A mí me dio esa sensación cuando le consultó el arquero serbio. Serbio. Consultó con él, más o menos le dijo. Y esa era la duda que tenía. Hizo ese gesto. Sí. Y desde el lado ya de los. Y volvió Gerardo Ortiz, niño, al arco. Muy bien Ortiz. Una tapada al comienzo. A veces el arquero tiene que tener ese plus. Sí, en un término de calle tiene que tener leche. Y tenía
tuvo eso en un par de ocasiones cuando los jugadores de Guaraní también, pero también es una realidad, ¿verdad? Guaraní Sol jugaban hasta hoy y seguía 0-0 el partido. No encontraron. Si no lo mete Alcaraz en Guaraní no hay. Sin, no es sacándole mérito a Ortiz, que tuvo Guaraní no hizo mucho el primer tiempo. Mucho. Pero ese es el inconveniente, o sea, genera y no tiene gol. Lo escuchaba también en parte a Arce después y depende, no hay indicación, a veces ir ahora trabajando. Sigue dependiendo de lo que le da Alcaraz. Así mismo, o sea, es diferente. Alcaraz y se vuelve ahora, un equipo ¿Alcaraz mucho malogra más situaciones predecible. o no le toca lo? Y le tocó, si no me equivoco, una que tapó Ortiz y otra más bien estaba en el papel de asistidor. Él corriendo, asistiendo, estuvo en un par allí. Ese que le dio a Martínez, bro. Sí. Mano a mano los dos picando y sobre travesaño definió mal Martínez. Después entró Alan Pereira también, no funcionó. Walter esta vez no entró. ¿Cómo te va, Raúl? Hola, ¿qué tal, Arturo? Muy buenas tardes. Con el presidente del Sol de América, Raúl González. ¿Qué te dejó el empate? ¿Qué sabor te dio, Raúl? Bueno, es un empate que a nosotros nos sirve mucho, sobre todo en lo anímico, porque veníamos de varios partidos que perdíamos. Y bueno, lo he visto, yo no me fui a la cancha, pero pues, estoy con reposo, pero lo he visto bien, pasó sobre todo en el segundo tiempo. Creo que el profesor está dando su fruto el trabajo que está haciendo. ¿Tenés diálogo permanente con Roberto? Sí, hablamos mucho. La verdad, una persona que me sorprendió, ¿verdad? Yo tenía otra imagen de Roberto y me sorprendió realmente la forma que está manejando el plantel, los jugadores, y como me dijo ayer antes del partido, yo le pregunté cómo iba a formar el equipo y me dijo, pues si van a jugar lo que mejor están, me dijo, ¿verdad? Y bueno, y así estamos trabajando ahora. Cuando hablo de Roberto, un chico de Torres. 17 años también. Sí, cuando le pregunté a Raúl de Roberto, es Roberto Torres el técnico. Y en la manera como te pregunta habrá una respuesta. Es incluso como una victoria el empate, necesitaban el punto. Sí, necesitamos el punto. Yo creo que es un punto que probablemente al final del campeonato va a ser muy importante. Presidente, aquí hablábamos hace un ratito sobre el tema de la cancha, la cantidad de partidos que se juegan ahí en Sol. Dentro de todo en el análisis que ustedes hacen, ¿el campo sigue normal o ya comienza a notarse algún desgaste lógico de tanta cantidad de partidos? Sí, desde luego tiene desgaste por la cantidad de partidos, pero ni bien terminan los partidos, al día siguiente ya se empieza a trabajar con la cancha para tenerlo en buena forma para el siguiente partido. En ese sentido, notan que no hay imperfecciones, o sea, no puede haber queja de un equipo que la cancha no estaba bien, por ejemplo, en Sol. Y yo creo que no, pero siempre nosotros buscamos alguna excusa cuando no nos salen bien las cosas, ¿verdad? Presidente, ¿la gente de Luqueño contactó con ustedes para ser locales ahí o no va a ser en Villaliza? No, conmigo no contactó nadie. Presidente, en algún momento habló lo del chico debutante, es Diego Mesa, ¿verdad? Si no puede hablar más de él, que ayer también tuvo minutos. Y es un chico de las inferiores de Sol, que estaba buscando también su oportunidad. El profesor Roberto Torres le dio un entrenamiento y lo llamó a practicar con la primera. Bueno, hay que llevarlo de a poco, hay que apurarlo, porque así como le dije, tiene 17 años recién y mucho todavía por recorrer. Creo que es un buen proyecto. Un buen proyecto, chico joven y es extremo, ¿verdad? De lo que pudimos observar, extremo, puede jugar como media punta. Sí, extremo, juega media punta, en los inferiores también juega delantero. Un chico goleador. Bueno, Raúl, seguiremos charlando. Gracias por tu tiempo, Raúl, y que te recuperes. Gracias Arturo. Gracias, Raúl González, presidente de eso. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor Bistoni, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Bistoni de punta a punta. Sumate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. El Luqueño sacó un punto también importante. Sí, necesitaba tener esta clase de partidos porque venía de perder ante Trinidense
Y justamente lo que estuvo en discusión la última vez es que el equipo estaba muy dormido. Y ayer estuvo alerta como para al menos rescatar ese punto que le puede dar otra motivación, otra confianza. Muy buena actitud se vio de los jugadores. Sobre todo revertir, tener 2 penales en contra, por más que uno haya fallado, hay que estar ahí, bien. En un segundo tiempo, claro, y enseguida hizo el gol el pájaro. CIRA es el primer centro de rehabilitación neurológica del país con tecnología a nivel mundial. Cuenta con programas de tratamiento para pacientes con ACV, lesiones de columna respiratoria y más. Conoce más en @CIRA Paraguay al 021-288-7555. Accede a la primera consulta sin costo. Conoce CIRA. Ayer decía 2, Víctor, no decía nombres. Por eso te dije, yo no creo que sea Sol. Tengo que hablar con los presidentes del club y ver cómo tal. Uno de ellos sería el 12 de junio. De Villa Ayes, para hablar con el presidente el 12 de junio. Ricardo Núñez. Ahí podría mejor de local, Luque. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Usibeyala 4623, Class Motors, una decisión inteligente. Di contigo, pero. Claro, dijo que le agradecía a la familia Núñez. No, porque no teníamos eso, pues entonces quería. Que a la familia Núñez, que a la familia de Bachi, que el estadio de 12 de junio estaba a disposición si lo querían usar. Perfecto. Ferropares con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Teléfono 021-227-3738. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. No se mueve. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consultar los partidos en apostar.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Pancho, ¿dónde te fuiste? Vení, sentate. Pancho, ¿dónde te fuiste a pasear? ¿Cómo te va, Rodrigo? Buen día, Arturo, ¿cómo estás? Contanos, Rodrigo, primero, fue muy duro Garnero, dijo la cancha de Luqueño, es un estado calamitoso. Es calamitoso abrir la cancha, Rodrigo. No, yo no escuché ni leí, así que no puedo opinar de eso. Sí, sé que el tema y las declaraciones de nuestro presidente, y obviamente que a nadie le gusta, ¿verdad? Que cuando van a tu casa se refieran así de tu lugar, sabiendo el esfuerzo que él está haciendo por el club y con todo este tema de la reestructuración y lo que va a hacer el Estadio Luque. En la última semana sí se complicó un poco la cancha, no estaba así, pero creo que le afectó un poco el clima en la última semana, y la verdad que en esos partidos sí está peor que antes, pero bueno, nosotros que estamos todos los días ahí sabemos, ¿verdad?, de la situación y tenemos que igual tratar de hacerlo mejor. Obviamente que lo ideal es tener otro tipo de escenario, pero en general, ¿verdad?, no todo, sacando la cancha de la olla, yo creo que no hay ninguna cancha, ¿verdad?, en condiciones óptima de acuerdo a la exigencia que se pretende, pero tampoco eso es una garantía, ¿verdad? Pues si fuera así también Cerro tendría que salir campeón en todos los partidos, y Libertad también está saliendo de su cancha, se están tratando de mejorar. Eso es lo bueno, ¿verdad? Es que la mayoría de los estadios ahora se está refraccionando, y yo creo que eso es para beneficio del fútbol local, que es lo que pretendemos todos. Bueno, y el partido en sí, Rodrigo Roca, contanos. Y el partido fue muy intenso, muy disputado, ¿verdad? Nosotros tuvimos nuestras oportunidades, tuvimos chances muy claras, en el primer tiempo sobre todo, ¿verdad?, para ponernos en ventaja, y después en el segundo, en menos de 10 minutos tuvimos 2 penales en contra, con lo que eso implica, ¿verdad?, en la parte anímica, perder 1-0 de local nuevamente, y fuimos en busca del empate y lo conseguimos, y después también ya con el equipo un poco más cansado en el segundo tiempo, creo que igual hicimos un gran sacrificio en la parte física sobre todo, y tratamos de cerrar el resultado, porque el Libertad en los últimos minutos se nos vino, y bueno, lo pudimos aguantar. Rodrigo, ¿alguna duda, algo que discutir sobre los penales, o te pareció que cobró bien el árbitro? Mira, yo todavía no vi ninguna repetición, pero en cancha la mano de Roy sí fue clara, ¿verdad? Y la falta de Jorge no estoy seguro si fue en la línea o un poco antes, evidentemente que lo comprobaron, pero obviamente que el árbitro no dudó y cobró al instante, ¿verdad? Nosotros tratamos siempre de
no buscar responsabilidades en el árbitro cuando nuestro equipo muchas veces tiene falencia. Pues nosotros sabemos que tenemos que mejorar, sobre todo en la definición. Nos está costando mucho, o necesitamos demasiadas chances para hacer un gol, y un equipo que pretende pelear arriba, yo creo que no puede darse. Rodrigo, decía en la conferencia de prensa Julio Cáceres que inclusive les felicitó por esa entrega que volvió a ver en el equipo. ¿Fue así? Al final del partido, ¿habló con ustedes saliendo del vestuario? Sí, principalmente por la manera de encarar el partido, en la parte de intensidad, en cuanto a la concentración, al despliegue, a las ganas de no querer perder, ni en el momento en que nos encontramos en desventaja tampoco el equipo se dio por vencido. Todos esos puntos, digamos, son para rescatar, pero todavía tenemos mucho para mejorar porque no estamos todavía en la posición en la tabla que pretendemos y para lo que nos preparamos en este campeonato. Y bueno, seguiremos charlando, Rodrigo, muy válido todo lo que significa un empate para pensar en los próximos juegos, porque es así, y este campeonato que está muy pero muy peleado, el Clausura. Chao, Rodrigo, gracias. Dale, abrazo. Gracias, Rodrigo. Cuando los pequeños problemas del día te sacan de quicio, probá con la nueva terapia antiestrés de Activo 100. Nuestra campaña te muestra cómo transformar el estrés mientras limpias con nuestros productos. Activo 100 disponible en todos los supermercados y despensas del país. 12-14. En Paraguay el clima es inestable, por eso Luomo con su nueva versión nos ofrece versatilidad y comodidad. Conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno con Luomo. Redes sociales @LuomoPY. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Seguinos en Facebook e Instagram como Solar y Fertilizer Paraguay. Pusimos la parte del arbitraje de Daniel Rodríguez. No, porque falta Infanto, pues está mandando toda la conferencia. Y ya lo dijo Infanto, Germán, que ya pidió cancha, pero no va a ser difícil. ¿Quién vivo de Infanto, Arturo? Esperana, va a ser difícil la cancha de 12 de junio de Villa. Muy difícil. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Covicec. Llámenos al 729-6060. Estamos en Facebook y ex Fleming. ¿Sabes lo que le llamemos niño al presidente el 12 de junio? Por una cuestión de cercanía para el hincha de Luqueño, le queda bien. General Díaz y el campo de Independiente de Campo Grande, pero no sé cómo está el campo. No, la cancha de Independiente está fea. Bueno, por cercanía, decía, por el lado para el hincha de Luqueño. El pasado está niño. En Comercial Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país, con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. 12-16. Tener tu casa propia ya es una realidad. Con Bancop tenés la posibilidad del préstamo AFD con tasa de interés del 7,9% y así cumplir tu sueño y construir tu propio espacio como siempre quisiste. Bancop crece desde la raíz. Juega Olimpia? Hoy a las 20 en Villa Elisa ante Tacuaré, y está para repetir equipo una vez más Olimpia por sexta vez consecutiva. Sí, sexta vez. Sí, sexta vez, sí. Porque desde la tercera empezó a jugar con este equipo. Sí. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible, como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba, porque hay una defensa bien preparada. Robbie Locker, además estés donde estés. Más información al 0982 23 23 23. ¿Qué local veo? Hoy Tacuaré. Para hablar con el ingeniero Nito Vera. Sí. Sí, ellos... le cedió a los socios todo, Olimpia. Sí, la prioridad para compra le cede, pero los precios son un poco caros. ¿Cuánto es? Y 30.000 graderías, después 80 plateas y 120.000 preferencias. Creo que se fue un poquito la mano ahí, no. Igual son 2.420 lugares apenas, creo que se va a llenar todo. El pase del Luqueño, del Alcaraz, el que jugó ayer. Alcaraz de Guaraní es de Libertad. Pero ¿de quién es su representante? Y él habló que tiene ofertas de la MLS de Brasil y de Argentina, y que su representante está manejando eso. ¿Y quién es su representante? O sea, justo él le nombró también mi representante, dijo, y no... Para saber quién es su representante. Un evento exclusivo de Tupi con los mejores y mayores beneficios solo por 3 días, viernes 30, sábado 31 y domingo 1 de septiembre. Descuentos únicos y reales en nuestros productos. Boyan y Músicos del Chaco. Ingresa a tupi.com.py, la gente sabe. Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año. Disfrutemos todos los días Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Adrián Benítez de su 19 Olimpia. El Adrián Benítez, sí, el mismo.
Atención, campeones de la Ruta 2, llegó la nueva sucursal del Ahorrazo Supermayorista para cuidarte el bolsillo, kilómetro 21,5, esquina Monseñor Darío Céspedes, los mejores precios y la mejor atención. El Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. En campo, Sebastián, lo que trajo de Entrerriano para sortear ahora. Está ingeniero Nito Vela. ¿Cómo se va, ingeniero? Hola Arturo, ¿cómo estás? Saludos para vos, tu audiencia y para los amigos ahí de la mesa. ¿Se analizó bien el tema de los precios, las entradas, el partido hoy ante Olimpia? Contanos lo que cobra Tacuary. Bueno, está claro que Arturo, que nosotros vendimos el espectáculo y quien está manejando el tema de la entrada son los que han comprado el espectáculo, pero el precio de las entradas son graderías sur y norte 30.000 guaraníes, plateas 80.000 y preferencias 120.000. Ustedes vendieron a Ojeda, ¿verdad? A Ojeda, sí, Ojeda vendimos el espectáculo. Bueno, ¿y cómo está para el partido? Y contanos futbolísticamente, Tacuary, ¿cómo viene? Bien, Arturo, tenemos unas bajas importantes. Diego Fernández, que salió lesionado en el partido contra Cerro Porteño, no va a poder estar. Lo mismo ocurre con Berrío, que no va a ser de la partida porque está con cansancio muscular y el técnico optó por reservarlo. Y después del resto, el plantel está ya completo. Tenemos la vuelta de Néstor Camacho, tenemos la vuelta, por lo menos ya lo vamos a tener en el banco a Colmán probablemente. Y bien, estamos ahí en una mezcla de jugadores de experiencia, chicos jóvenes, Arguello, Lucas Romero, que justo hoy es su cumpleaños también, 22 años cumple hoy, y estamos entusiasmados, estamos muy conscientes de que es un rival difícil, el puntero del campeonato. Va a ser ante un gran público, me imagino, ¿verdad? Pero nosotros vamos a hacer lo posible para tratar de conseguir puntuar, porque sabemos de que ha puntuado general y que eso a nosotros nos complica un poquito la situación. Ingeniero, en vez de Berrío, Camacho titular, ¿verdad? Eso está confirmado. Sí, creo que Néstor va. Ayer en la última estadística por lo menos fue eso. Está también en la vuelta de Patito Verdún, de la que ya está disponible, pero creo que el inicio es Camacho. Y bueno, ingeniero Nito Vela, muchísimas gracias y vamos a esperar el partido. Chao, Nito, gracias, ingeniero. Gracias a vos, Arturo. Gracias, ingeniero Nito Vela. Queridos oyentes, si alguno de ustedes te ha desafiliado la caja mutual y por alguna situación ya no pudiste pagar tu ahorro para jubilación, hoy te damos la opción de ponerte al día. Aprovechar este agosto. Escribinos o llamanos al 218-4000, caja mutual. Una aclaración simplemente, Hugo Adrián Benítez en realidad no es sub-19, ya tiene 21 años. Olimpia hasta ahora sumó minutos con Zarza y con Alan Cano en el reglamento sub-19. Lo de Hugo Adrián ya no cuenta porque él en realidad venía de reserva, pero ya tiene 21 años. Nissan te trae esta promoción. Lleva una Frontier doble cabina 4x4 con service gratis hasta 5 años o 100.000 kilómetros, 6 airbags de serie, pantalla multimedia 8 pulgadas, retirarla en cuota $299 o al contado desde $33.990. Financiación propia del Grupo Garden. Más info en nissan.com.py. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Cibellala, Casi Rey 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 021-600-7731. Wilmar SRL. ¿Cómo te va, Guillermo Ojeda? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Un saludo para toda tu mesa. Bueno, con Tacuary Olimpia, la organización del partido. Contanos, el evento. Sí, así mismo, ya a punto de venderse todas las entradas, contento por eso, así que va a ser una linda fiesta hoy. Bueno, esto, y en Encarnación, ¿cómo está para Olimpia 2 de mayo? Bien, la verdad que mucho movimiento, la verdad, se está moviendo bastante bien también, así que ya estuvimos desde ayer que lanzamos la venta de entradas, así que no tengo duda que va a ser una linda fiesta ahora. Bueno, esto que sabés que Olimpia no tiene estadio, ahora no sé si te interesaría el luqueño, va a jugar 5 o 6 fechas fuera de su estadio, o te va más por Olimpia y Cerro en la organización de los espectáculos, Guillermo. Sí, más que nada por la cantidad de gente, ¿verdad? Es que siempre vemos eso, ¿verdad? Siempre priorizamos Olimpia y Cerro, ¿verdad? Lastimosamente el último partido contra
contra Cerro no hubo gente, no fue pérdida, pero esto es así, sabemos que tenemos siempre ese riesgo ahora. Guillermo, hoy hay todavía entradas disponibles en algún sector, ¿y cuál es el que sobra? Sí, hay todavía disponible, sobra preferencia oeste y también preferencia este, ya lo que gradería ya están acabadas, ya están terminados. Ah, perfecto. Guillermo, te quería preguntar, porque mañana se programan 3 fechas más y te consulto mirando las probabilidades, ¿habría algún próximo espectáculo en estas próximas jornadas que esté a tu cargo o que estás negociando con los clubes? No, por el momento aún no, ahora vamos a ir viendo cómo están los partidos, porque sí dependemos también de quién va peleando el campeonato, pero sí, obviamente que ya con gente de trinidense sí ya estamos bien, con la gente trinidense ya estamos viendo, pero al término ya del clausura que le toca a Cerro y seguro que va a estar peleando también Cerro ahora, estamos en comunicación con ellos para también cerrar ese partido. Muchísimas gracias, Guillermo, por tu tiempo y por estos datos tan valiosos para nosotros. Gracias, Guillermo, muy amable. No, gracias a vos, un saludo. Gracias, Guillermo Queda, organizador de los partidos, Taco de Olimpia 2 de mayo, en la organización del evento, y que es dueño de los espectáculos. Si te duele la cabeza, el hombro, los pies o los brazos, yo puedo subir Quitadol Forte, el ibuprofeno de acción segura y eficaz para que haga dolor en Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. ¿Cómo te va, Julio César Cáceres? Hola, Arturo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás vos? Bien, Arturo, bien, siempre firme para luchar en el trabajo del día a día. Es pesada la carga, ¿eh? Y no es fácil, pero como siempre manifesté, no hay cosas livianas, siempre las cosas son con sus pesos y uno tiene que tratar de asimilar, llevarla, siempre pensando en cada día más, no alivianar, sino sentirlo más cómodo, digamos, llevarlo más cómodo, trasladarlo más cómodo, el pesado que puedas tener, porque, como digo, nada es liviano en la vida, ¿verdad? ¿A vos te gusta, si es por vos, mantener la base del equipo y no tocar, no? Y sí, Arturo, si es que vemos el buen funcionamiento y miramos en el día a día, buscando, como se dice, el rompecabezas, donde pueda equilibrar bien, donde pueda encajar también el equipo, el comportamiento, sí, ¿verdad? Pero hoy día no cuesta mucho, Arturo, porque estamos teniendo muchos lesionados y algunos que están volviendo a entrenar normalmente sin el ritmo necesario que se necesita en este campeonato, donde se deciden muchísimas cosas, se va a decidir a fin de año, entonces hay que estar en plenitud. Ahora mismo lo vamos a tener fuera también a Rubén Río, también por una molestia que ya viene arrastrando también en la rodilla, entonces hay muchas cosas que cuesta, ¿verdad?, mantener, pero vamos a tener que, como te dije recién, buscarle forma y lado, porque es lo que hoy día tenemos actualmente en el plantel y confiamos y saben el trabajo y van a tener que doblegar esfuerzo también hasta esperar la recuperación de los compañeros y ser fuerte grupalmente, ¿verdad? Porque siempre hay un equipo que ingresa y en un determinado tiempo van a tener que entrar los que están en el banco y tienen que darnos esa soltura, esa vitalidad, esa frescura. Entonces miramos de todo eso, ¿verdad? Inclusive también trabajando ya con algunos chicos también, porque va a ser así también, que son cosas naturales y lo venimos llevando día a día, ¿sí, Arturo? Julio César Cáceres, creo que 5 o 6 fechas va a tener que salir su estadio luqueño, ¿así te digo, presidente? Así mismo, Arturo, seguramente mirando, creo que el último partido que disputaríamos sería contra el 2 de mayo y ya después buscaríamos las alternativas que sean válidas para nosotros y para nuestra gente que siempre nos acompaña, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y te digo qué cancha va a ser de local? Pero nosotros creo que hemos tenido un poquito la cancha del 12 de junio, ahora creo que 12 que está en Villalles. Sí. Que también es un lindo estadio mirando el césped, que importa mucho, ¿verdad? Porque no es fácil encontrar una cancha con el césped bueno, en condiciones para ver una linda
una linda jornada de fútbol, ¿verdad? Porque eso ayuda muchísimo para los rivales a conseguir un dinámica que necesitamos en nuestro fútbol, dinámica de juego y todo. Y ojalá que podamos conseguir, ¿verdad? También ese permiso, ¿verdad? Sabiendo también que Luque lleva mucha gente y por sobre todas las cosas para ir buscando alternativas de ver un buen espectáculo, ¿verdad? Y creo que también el estadio le queda bien también a la gente de Luque, ¿verdad? Bueno, Julio César Cáceres, Víctor. Julio, mirando lo que se viene ahora, el siguiente partido el lunes ante Ameliano, después habrá una pequeña pausa en realidad porque la verdad que el miércoles después de Paraguay-Brasil ya se juega otra vez la siguiente fecha. Decía lo de Rubén Ríos, él no llega para el lunes. ¿Hay otro que te genera preocupación o la seguilla de partido en sí te genera algún temor de cómo puedan responder más aún después del desgaste de ayer tus jugadores? Y siempre tenemos esas alternativas, ¿verdad? De pensamiento, de mirar. Hoy trabajamos con lo que nos jugaron y darle un poquito más de ritmo. Seguramente vamos a ir recuperando otro toque de trabajo, ¿verdad? Perdón. Hola. Sí, te escuchamos, Julio. Otro toque de trabajo, ¿verdad? Pero lo que vemos a los que están disputando, tenemos también gente grande y el desgaste fue importante del partido pasado, de ayer, y necesitamos tenerlo a plenitud, más todavía ahora con los lesionados que estamos teniendo. Queremos también cuidar los que están en condiciones y darle esa total recuperación, porque a nosotros no nos sobra nada, como le manifesté a los muchachos. Nosotros tenemos que enfocarnos, alguna vez el 100% no te da, y tenemos que ser mejor que el rival, ¿verdad? Porque los puntos que seguimos fueron por propios errores nuestros que cometimos y dimos oportunidad al rival, ¿verdad? Porque una vez vos analizás y vos decís, si el rival hizo más mérito, generó más, jugó mejor que vos y entonces mereció ganar, pero mirando partido a partido, yo creo que nosotros fuimos también responsables también de ceder empate, o del último partido contra Trinidense también de darles oportunidad al rival que te aprovecha, y que es así, tiene que ser así. Entonces el partido de ayer era fundamentalmente el enfoque, el despliegue, el juego. Teníamos que tratar de mantenerlo jugando en casa, y en el segundo tiempo creo que cometimos dos penales, donde Alfredo atajó uno, el otro ya no pudo, ¿verdad? Bueno, no es fácil atajar penales. Alfredo tiene también una historial importante en eso también, que sí, pero 2 penales en menos de 10 minutos también es una cosa que nosotros mismos tenemos que corregir. Y después lo que más me gustó fue la rebeldía nuevamente, de poder empatar rápidamente, ¿verdad? Y de ahí en más otra vez posicionarnos en esa de trabajar el partido, porque para mi punto de vista fueron 2 tiempos. El primer tiempo donde más nosotros generamos, y creo que fuimos el equipo que tuvo un mano a mano con Martín, lo de Lautaro, que no pudimos invocar. La verdad, esas cosas sí lo tenemos que mejorar, porque Libertad tiene un buen plantel, tiene recambios importantes, y cuando te quitan esa diferencia lo sabe manejar, y nosotros pudimos contrarrestar eso después del gol de ellos, ¿verdad? Y eso también es muy válido, como le dije a los muchachos. No es por el empate, no buscamos empate, sino por la forma que pudimos otra vez empatar, reaccionar rápidamente, porque ya son en 2 oportunidades jugando en casa. La última vez fue contra Guaraní, que estuvimos abajo también y tuvimos una buena reacción hasta hacer la diferencia. Esta vez otra vez estuvimos abajo y volvimos a reaccionar bien. Y bueno, son cosas que hay que ir mejorando, y el enfoque en el partido es fundamental, porque veo que tenemos algunas dificultades en algún momento o en el trámite del partido, como el primer tiempo donde estábamos bien, y en una que gana Legui ganó bien, pero la característica del jugador de repente que quiso salir jugando y pierde ese balón y nos llega, ¿verdad? Casi nos marcan el gol, ¿verdad? O sea, fue generado por nuestros errores, ¿verdad? Y en el segundo tiempo también yo creo que cuando ya estábamos nuevamente en el 1-1, en una pelota que Río quiso retroceder al arquero, la tiró corta y así nos aprovechan, ¿verdad? Y estas cosas son lo que tenemos que mejorar. Por eso marco mucho el enfoque, ¿verdad? Porque el enfoque tiene que ser 95 minutos
y tratar de evitar esos errores que al final a una veces nos golpean mucho y evita que nosotros podamos sumar de a 3, ¿verdad? Y bueno, Julio, a esperar ahora los escenarios donde juegue de locales por Tibuluqueños son 5 o 6 fechas. Puede ser el 12 de junio de Villadalles, lo acabo de decir, lo dijo el propio presidente y está con eso el señor Rodríguez. Chao, Julio, gracias. Julio César Clase. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Sí, podemos hablar con la señorita Tania, perdón. Thaís, muchísimas, Thaís. En la Tupí. En la ciudad de Pileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas con salidas rutas importantes, 9 al acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la Y vida. después tenemos premio Renterciano. ¿Qué tenemos? Tenemos unos vales para poder canjearlo. Hay de 100.000, 70 y 50.000. ¿Y después? Y el kepi que tanto pedían. El tema es que la gente de YouTube quiere participar también de alguna manera. Que vos le representas a la gente Sí, de YouTube. no, pero es cierto. Bueno, el niño maneja el tema. El niño está, el moderador, el niño. ¿Cuánto en YouTube? 7 personas, 6, 8, 10, ¿cuánto hay? Hoy admito que no miré YouTube. Le Desconcentro. Entonces, abandonaste a tu público. estoy metido en el programa en otra. Por eso te estoy diciendo, no está dándole de todo. Usted se desconcentra en YouTube. Y al final vamos a respetar de radio, al de YouTube, a todos. O sea, vamos por los canales que correspondientes. Diga el comandante para participar. Me gusta, niño. Petrobras presenta Hydro Experimental Water Show Volumen 2, la orquesta H2O, Sonidos del Agua, con su espectáculo único en el mundo. No te pierdas esta increíble fusión de música y agua. 11 y 12 de septiembre, 20 horas en el Teatro del Banco Central. Entradas en venta en Tiquetea. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales, como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. ¿Y cómo te va? Muy buenas tardes, Arturo. Un placer saludarte, hacer este contacto contigo. Contanos los 3 días de Tupí, contanos. Se vienen 3 días de liquidación, vuelve la fiesta más grande de descuento. Liquidamos todo este viernes, sábado y domingo, con un horario de atención súper especial. Este viernes estamos hasta las 8. Sábado 31 estamos de 7:30 a 18 horas. Y el domingo, atención, porque estamos de 9 a 17 horas. También se encuentran disponibles todas las ofertas en nuestra tienda web www.tupi.com.py. Cuando haces un pedido, ¿después de cuánto llega Thaís? Contanos. Si realizas tu pedido, a las 2 horas ya podés pasar a retirar de la nueva zona pickup. En caso de que no puedas pasar a retirar, tenemos envío a todo el país. Y déjame comentarte que estamos con ofertas buenísimas en este liquidamos todo de stock limitado. ¿Cómo lo es el celular Samsung A35? Si pensás renovar tu celular, esta es tu oportunidad, porque está a tan solo 15 cuotas de 186.000, cuando su precio normal era 15 cuotas de 274.000, más de 1.300.000 guaraníes en ahorro. Brillante, brillante. Aprovechemos entonces. Mañana, sábado y domingo, Thaís, en Tupí. Así mismo, te esperamos en Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, estos 3 días para que aproveches de nuestras ofertas. Muchísimas gracias, Thaís. Saludos a toda la gente de Tupí, muy amable. Gracias a vos, Arturo, por el espacio. Un placer saludarte siempre. Gracias, muy amable. ¿Cuándo se van a listar los jugadores locales? Mañana. Mañana viernes. ¿A qué hora? No, ya no sabemos. ¿Y el lunes no comienza la práctica? El lunes. Claro, el lunes. ¿Tiene que entrar ya? Sí, mañana viernes. Sí, mañana tendría que ser. Sí. Sí, porque al terminar la fecha ya no habrá tiempo para esperar la siguiente, entonces mañana se va a hacer. Podrían haber tirado todo de golpe ya también. Robert Piris. ¿Llegaste a observar ayer lo de Sosa? Sí, vi. Algo no tradicional, el debut de un jugador nuestro en la. Y manejó la pelota parada él todo. Sí, manejaba él. Pateó muy bien un tiro libre que tiró ahí donde hay que una tirar. Una rosca metió que no llegó el delantero. Ahora tiene algo que tiene un físico privilegiado, ideal para ese fútbol. Creo que le va a ir muy bien, tiene zancada, sí. Es elegante. Debo decir, tiene pinta de crack.
Impresionante el físico que tiene. Se lo debe mucho a Gorosito la confianza que depositó en él. Sí, él fue el que le devolvió la confianza públicamente. Porque podía quedar fuera. Sí. Cuando en Olimpia vinieron, él volvió, se lastimó, lo volvió a poner y después le llevó a Guinea. Y también Arturo a su representante Dani Campos en su momento, que él de chiquitito siempre lo respaldó y lo acompañó, y me consta, de chiquitito, que lo ayudó, lo formó como persona y como jugador. Y después tuvieron ahora igual. Ahora lo dejó. Lo que le faltó ayer quizás, y seguro con la confianza de Verano, encarar un poquito más, porque de repente como que podía ir para adelante y retrasaba la jugada, pero se entiende que el primer partido... Yo creo que no... Físicamente no estaba entero. Claro. Esa es la sensación que me dio. Y tal el caso que antes de terminar el primer tiempo acusa un dolor en el tobillo, había un ataque, él no llegaba allá arriba, vos mirabas la televisión y al llegar al segundo palo vos empujaba y él se quedó fuera como si hubiera sentido algo de que le impedía. Sí. Para llegar a ese nivel nomás digo, porque lo que decía Arturo, casi quedó afuera. Gorosito hizo mucho. Sí. El nivel mental de madurez también, o sea, se nota que es un chico que tiene la cabeza bien puesta en el sitio, o sea, no se distrajo del objetivo. Yo creo que yo coincido mucho con lo que dice mucha fortaleza mental. Cafa, porque Campo cuando vino la primera oferta, yo recuerdo estaba en sus inicios, porque yo de casualidad lo vi un sábado a la mañana antes en Betarea y me dijo no está preparado todavía para salir. No le tengo que enseñar cómo comportarse, aprender a hablar el idioma. Ahí está, el tema del idioma. Un montón de cosas invirtió en él, en eso que es fundamental, que es el tiempo que tenés que invertir para ir preparándolo. Y creo que eso hizo con él. Y hoy, ojalá le vaya bien, que necesitamos, no solo por él, sino una imagen para un futbolista paraguayo que, repito, el físico que tiene, para mí es más que, en sí son físicos, son distintos, pero la zancada va a ser fundamental en la posición que él juega. Vamos a ir con los premios que trae Germán, ahí está en la piscina, trae vos, Seba y Niño. Vamos a hacer llamadas al aire. Sí. 20 llamadas, uno detrás de otro y tienen los premios. De 20 llamadas, ¿tenés un kepi? ¿Dónde está el kepi? Los tiene todo ahí en la bolsita. ¿Dónde está? Están todas las bolsitas. Estaban todos ahí, muy bien. Decir bienestar y certeza exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. En cada camino hay un automóvil Supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora también en Lambareque, así que Lambareque esquina Testanova, con descuentos de atención personalizada que nos caracteriza. En cada camino hay un automóvil Supli. Reiteramos al 618, 4.000, ¿cuántos niños? 618, 4.700. Todavía nos llame cuando venga el niño y tenemos el kepi y los 3 vale de 20 llamadas, 4 ganadores. No, el kepi va con el premio mayor. Resolvió el comité ejecutivo. ¿Y cuál es el premio? Y el kepi con el de 100.000 le vale. El ganador lleva ese. Muy bien, brillante. Brillante. Ahí está bien. Pasamos el kepi y pasamos por el vale, niño. ¿Está adentro? Aquí están los valores. Algunos quieren mostrar. ¿Cómo que le ponen en duda? Claro que buen kepi. Francisco. Tranquilo nomás, Francisco. 100 y 70. No, este no corre. Ese. ¿Cómo que no corre? Sí corre. Dejar nomás que dirija yo. El mayor, sí. Tengo un programa, anda a hacerte una radio, asociate dirigimos. Necesito un un premio. Okay. El premio, el kepi con 100.000 de vale, mira lo que lleva. Este es el premio mayor. Que tanto y después tenemos. Sí, aclaración válido agosto-septiembre para que exactamente, atrás está la aclaración. Después tenemos el premio de 70 y ahí. Entonces, este es 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? ¿Qué número tenemos, niño? 618 4700. Cuando quieras. 4700. La familia multivitamínicos más completa recupera la Z Mujer, Salud y Belleza, recupera la Z Hombre, mayor rendimiento, recupera el energizante y fortalecedor cerebral, recupera el naranja, recuperación y vitalidad, activa tu energía extra con recuperar y lograr lo que te propongas, calidad papasa. En agosto, comprando una TV Smart de Tokio, te llevas la camiseta oficial de la selección paraguaya directo y sin sorteos. Comprando otros productos podés llevarte termos y auriculares de edición limitada. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Espera un ratito, traen por una presilladora que se va. Muy bien. Va a ser 100.000 acá.
Sí. Y este va a ser 70. Este primer 70 premio. y 100.000 con el Kepi. Las cubiertas Cumo te dan 180 días de garantía contra daños en el camino. Conoce más en Cumo Paraguay. La única cubierta en Paraguay con garantía especial es Cumo. Por el mes de agosto, 20% descuento con todo medio de pago en Chacomer. A la propietaria del Entrerriano, a la señora propietaria, muchísimas gracias por el presente. En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgo. Cotizar el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Gracias, Víctor. Acá tenemos esto, presillamos. Entonces ya está, Gustavito. 618-4700, están los oyentes. Hola. Hola, ¿qué tal, niño? Bien, ¿cómo está, señor? ¿Tu nombre? Rodrigo Arámbulo 770. Anotado, señor. Ven y divertirte en Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y en slotdelsolonline.com. A Ramón Resquín, que está escuchando el radio, un saludo muy especial a Ramón Resquín. Muchísimas gracias por tener sintonía, Ramón. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. PSP te invita a redescubrir esos momentos que iluminan tu vida, porque los detalles cuentan y en ellos reside la verdadera felicidad. PSP, detalles que iluminan tu vida, con el respaldo de garantía del grupo Luminotecnia. Le dice 163 personas en estos momentos en YouTube, entre ellas yo, dice nuestro colega Gustavo Saba. Saludos para Gustavo. Muchísimas gracias. Dice en YouTube 163 personas hasta ahora. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. 12:44. Más oyentes. Hola. Hola. Señora. Buen día. Bien día, ¿su nombre? Francisca Portillo, 498 de la ciudad del Cántaro y la Miel. Muchísimas gracias, señora. Gracias, señores. Nos sigue la gente por YouTube. Muchísimas gracias a la gente que nos sigue por YouTube. Crystal House, exportación a colocación de vidrios templados de PVC laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Más oyentes. Hola. Hola. Sí, señora, ¿su nombre? Rocío Bordón. Rocío, últimos 3. 555. Correcto. Indalco Seguridad Industrial, zapotones Bracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino Hernandez, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971 al 2. Más oyentes. Hola. Hola, niño Matecó, Gustavo Medina. Gustavo, últimos 3, Gustavo. 226. Correcto. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles y Suzu tampoco. Mi camino, mis reglas. Agenda tu test drive. Representa Automotor. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma desde hoy jueves 29 hasta el sábado 31 de agosto. Tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados también por la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Más oyentes. Hola. Hola, niña, buenas tardes. Buenas tardes. Ángel señor. Barrios, 802. 802, correcto, anotado, Ángel. Buscas lo auténtico del Chaco, te recomiendo Short TV, carne 100% con la mejor variedad de cortes, costillas, tapa cuadril, colita de cuadril y mucho más. Short TV, carne 100% chaqueña, encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shortitzer. Mi Idea, la marca número 1 en electrodomésticos del mundo, te ofrece su línea de alta innovación con hasta 3 años de garantía. Aires acondicionados, heladeras y más de 100 productos que hacen tu vida más fácil. Mi Idea, sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britan S.A. 618-4700. 618-4700. Preguntan los que están escuchando por YouTube, por radio. Claro que pueden participar. Toman el teléfono y discan 021-618-4700. Para todos. Hola. Buenas tardes, niño. Buenas tardes, Wilson señor. Maldonado, 524. 524, correcto, Wilson, anotado. Descarga la Vamos de Copetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo que puedes usarlos en el instante en tu próxima carga. Baja la app de Copetrol y aplicale. Ve My Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Ve My Flores General día 640, teléfono 496-553. Y Mariscal López 671-767. Seguinos en Instagram como Ve My Flores. Más oyentes, hola. Hola, niño, ¿qué tal? Bien, ¿tu nombre, señor? Pedro Gamarra, 918. Anotado, Pedro. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio-calidad, presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo de garantía del grupo Toyo Toshi. En Bristol, aprovecha el agosto, liquida miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Los mejores precios del país y sin entrega inicial. Llámanos o escribirnos al 099167000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Más oyentes, hola.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿tu nombre, señor? Luis Cáceres, 245. 245, anotado, Luis. Erimar celebra su aniversario y quiere celebrarlo contigo durante todo agosto por tus compras de accesorios por valor de 500.000 guaraníes. Puedes ganar vales para tu vehículo. Entérate más en @Erimar_PY. 39 años abriendo caminos. Erimar, lo que la fábrica no te dio. El entrerriano, muchísimas gracias. Un kepi vale 100.000. El kepi es precioso y 100.000 el vale. Acá lleva kepi y 100.000 en todos los productos, excepto hierba, dice. Y después tenemos el segundo premio 70 y el tercero 50. ¿Cuántas llamadas en este día? Aquí 8. ¿Y cuántas llamadas son? 20. Seguimos. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Más oyentes, hola. Hola, Larisa Caballero. Últimos 3, Larisa. 561. Correcto. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Cantabria S.A., expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Cerámica clase A desde 28.900, porcelanatos clase A desde 67.500 y clase B desde 57.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Más oyentes, hola. Hola, niño. ¿Cómo está, señor? ¿Tu nombre? Todo bien, señor. José Sanabria. José, últimos 3. 616. Magnífico, anotado. Pásate ya a Salud Protegido, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica y mucho más. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Más oyentes, hola. Hola, bienvenida al Centurión 349. 349, correcto, anotada. En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado de cemento Alemí, acceso surcas y perpetuo socorro Nembu. Mil empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil empeños. Hola. Hola, niño. Hola, señor, tu nombre, buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo Paredes. Adolfo, últimos 3, Adolfo. 712. Correcto. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Este domingo 3.350 millones en premios, 2.200 millones en el poderoso. Duplicamos el grandioso, duplicamos y sale una Tritón con seguro y 10 millones en combustibles. En el poder de cambiarse por Emoy. Todas las buenas historias comienzan ladrillo a ladrillo. En Concasa, nuestra especialidad de brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro. Concasa, construyendo historias. 618-4700. A ese número se pueden comunicar los oyentes para el sorteo del Entrerriano. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Tu nombre? Aristides Franco, 825. Anotado, Aristides. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido. Vos y tu familia quieren disfrutar una amplia cobertura médica al mejor precio. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Yerba Mate San José trae este paso, lleva la tradición y el sabor para el país y el mundo. Disfrute sus sabores tradicionales y compuesta con 2 años de estacionamiento. En variedades y envases únicos en el mercado. Yerba Mate San José, una experiencia inolvidable. Más oyentes, hola. Hola, niño. Señor. Martina Rúa, 840. 840, anotado, Martín. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa, distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Hola. El niño grande del fútbol. ¿Cómo está, señor? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿tu nombre? Roque Lescano. Últimos 3, Roque. 794. 794, anotado, señor. Saborea la calidez del hogar con nuestro nuevo cocido con leche listo para beber. La Pradera, deliciosa, novedosa y súper práctica para consumir en su presentación sachet. 1 litro, fresca por 60 días sin necesidad de frío. Disponible en todos los puntos del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. ¿Cuántos niños? 15 llamadas hasta aquí, señor. Hasta 20, gracias al Entrerriano. Vamos con los sorteos. En el Sol Seguros, que reafirma su compromiso todos los días, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py a proteger lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Más oyentes, hola. Hola. Señor, tu Elvio nombre. Celaya, 436. Repetime tu nombre. Elvio Celaya. Ahora sí.
Últimos 3 del bio. 436. Correcto. Lateri presenta su marca Termoláctea chapas termoacústicas, son más conocidas como chapas tipo sándwich, perfectos para el techo, paredes y fachadas, son aislantes de sonido del frío y calor, con núcleos de isopor o espuma de poliuretano en diversos colores. Contactos al WhatsApp 0186470 Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras y tienen el peso exacto. Delivery 021-728-9228 al asterisco 457. La instalación es gratuita, tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Vamos por la llamada 17. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Tu nombre? Guillermo Alonso 715. 715. Anotado, Guillermo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Y su seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600 y su seguros Chaco. 3 y cerramos. 17 hasta aquí. Hola. Hola. Llamada 18, señor. ¿Tu nombre? Marco Chaparro 516, niño. Correcto, anotado, Marco. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Se acerca el tan esperado fin de, qué mejor que celebrar con los compañeros, amigos o la familia con un rico choripán. ¿Sabes cuál? Chorizo farritero, pizza, probaste, ¿te gusta? 2 y cerramos. Hola. Hola, Milena Velázquez. Milena, últimos 3. 222. Correcto, anotada. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora. Teléfono 021-634-544. Renta Mac, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Hola. Luana Aguilar. Luana, últimos 3, Luana. 326. Correcto, anotada, completamos los 20 anotados, señor. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo, el original, etiqueta pomelo de maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. Con Comes y Par podés acceder al crédito de consumo con tasa de interés del 18,5% hasta 72 meses de plazo, cuotas de 23.000 guaraníes por millón y otros beneficios exclusivos. Contacta al WhatsApp 021-248-8000. Comes y Par, tu mejor opción. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Aún no sos asegurado, ingresar rumbo.com.py. Búscanos en redes sociales. Rumbo S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Con los papeles. 3. Ya está, niño. Ya están los 20 anotados. 3. Vamos por el primer premio, Sebastián. Tenés que anotar y poner en recepción. Ojina, entrada del Telefuturo ganador. El primero es. ¿Ahí sacaste 3? Seguir poniendo. Con Supermercados Stock y Stock Express vas a ahorrar todos los días. Aprovechar las promociones con tarjetas de crédito que vos elijas. Comprar también en stock.com.py. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Primer ganador es número 5. Ángel Barrios 802. Ángel Barrios 802. ¿Él se lleva? El Kepi Niño, que es precioso del Entrerriano, y el vale de 100.000 guaraníes para el Entrerriano. Vale agosto y septiembre. Pero tenés que pasar a la retirada ya, Ojina, entrada de Telefuturo. ¿Ganadores? Ángel Barrios 802, los últimos 3. Para llevar a Seba y poner esto con buena presentación. Después tenemos el segundo es 17. ¿Dónde está este? Guillermo Alonso. Guillermo Alonso 715 es el segundo ganador de Guillermo, vos tenés 2 vales de 50, para que sepa. Acá está, ¿cuándo se llama este Chinipolo? Presillado, 2 de 50, 100.000 guaraníes ganó. No 2 de 50, 100.000 ganaste 100.000, pero está presillado 2 de 50. Y ahora vamos por el tercero. El 15, niño. El 15, Roque Lescano 794. Roque Lescano. Niño, Roque Lescano vale de 70.000. De 70.000. Correcto, señor. Sacamos el limpio entonces. El ganador del vale de 100.000 y el Kepi, Ángel Barrios 802. Roque Lescano 794, el ganador del vale de 70.000 y los dos vales de 50.000, es decir, 100.000. Guillermo Alonso 715, los ganadores. Hagamos una cosa en un sobre. Al dorso están los ganadores. Pero este va aparte, ¿verdad? Sí. Este va porque va con el Kepi. Y en la tarjetita está la dirección también. Sí.
Ahí está la dirección, el número de teléfono. Se hacía el entrerriano, la señora propietaria, muchísimas gracias al entrerriano. Lo pueden seguir en Instagram como @elentrerriano.py. Sí, señor. A la señora propietaria, muchísimas gracias, señora. O'Higgins Andrade del Telefuturo lo pueden pasar a retirar los premios correspondientes. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-216. Cerámica Itagua 100% pasión. Instagram @cerámica_Itagua. En Electroban los mejores precios al contado de crédito. Acércate a una de nuestras 31 sucursales. Ingresa a electroban.com.py o llamanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad Ahora, de vida. niño, te quiero pedir un favor. Vos que sos especialista con tu gente que te asiste en la plataforma, ¿cómo se puede hacer con YouTube para el premio? ¿Están los nombres? O sea, ahora ya se fueron todos los premios, pero vamos a sacar. Van a dejar su nombre y sus últimos 3 y en el día sorteamos lo que ya ahí tiene nombre. Depende de la producción. Sale la persona que se conecta sale el nombre. ¿Cómo hacemos con el ganador de YouTube? Lo que puedo hacer es así, el scroll. Se puede hacer tipo... te vas pasando y decís... Sí, porque aquí justo están reclamando al nuevo, sí. Es similar a lo que hacemos con Twitter. Y vamos a regalar ya, hoy vamos a sacar el finalista, después nosotros tampoco vamos a ver muchos finalistas, tampoco vamos a jugar de... Hoy, el finalista de hoy queda pendiente, finalista, tenemos la camiseta oficial de Olimpia o Cerro. Ya, correcto. Para arrancar con los... Ahí tenemos todo. Oficial... Vamos a regalar la camiseta Olimpia sobre la gente de YouTube, pero hoy tendremos al finalista. ¿Y cómo se sabe si nos siguen? ¿Cuánta gente nos sigue ahora? Por ejemplo, muchos dicen, estamos presentes desde Nueva York, saludos niños queridos, dale sorteen acá también, por favor. ¿Y cómo va a venir a Nueva York a buscar la camiseta de Cerro y Olimpia? En este caso creo que tiene sí o sí un primo, prima, alguien aquí. Claro, alguien pasea. No, es que tiene que ser el ganador pues. Claro, no, pero ejemplo, ellos más bien estaban reportando sintonía. Claro. Ahí vamos a pedir nombre, apellido y últimos 3. Pero vamos a comprar para el ganador acá en el shopping una camiseta oficial de Olimpia Cerro. Pero ahora es finalista. Ahora finalista. El sorteo lo haremos la próxima semana. Si el hincha ganador de Cerro mañana Olimpia, otro finalista y ya. Con 4 finalistas por día tenemos un ganador. Así mismo. ¿Se entendió? Sí, puedo agregar una consigna, si se puede. Para mí que la persona tiene que estar, ¿cómo se llama? Suscripta. Suscripta, si claro. no Sí, es verdad. Claro. Así es. Claro, tiene que estar suscrito al canal de Excelente lo de Víctor. Tiene que estar suscrito al canal de Monumental. No es entrar a anotarse nada más, tiene que estar suscrito. ¿Cómo, Víctor? No, y tendría tiene que suscribirse al canal de Monumental. Te agregas ahí es ingresar, pero también le das me gusta a la página. Eso es un término más. Eso me gusta. Le das me gusta. Entonces hoy tenemos el primer finalista que lo vamos a hacer cuando termine, porque ahí con Pancho vamos a hacer el recorrido. El scroll. En YouTube. En YouTube. Finalista, no ganador todavía de la camiseta Olimpia o para Cerro. Don Joseña Lali que está del otro lado, si usted en su YouTube, señora, el stroll que dice el Pancho, ingresar nomás a tu YouTube Monumental AM y allí le da suscribir, me gusta y poner tu nombre. Por ejemplo, María González 333, José Ferreira 222. Eso nomás es el stroll que dice el Pancho López. Pero vamos a comprar entonces, Gustavito, con los compañeros. Un saludito, otro. Un saludito. Hoy está de cumpleaños. Nombre, apellido, últimos 3 para. Ya dijiste para decir Arturo Rubino Viral. No, porque algunos dejan nombre y últimos 3 nada más y no ponen apellido. Tienen que poner nombre, apellido y últimos 3. Vamos a premiar a los muchachos que nos siguen en YouTube, a ellas y ellos. Nos están escuchando desde la app de Monumental, en este caso, siempre nos escucha. Nathan Almirón, desde Fullerton, California, Estados Unidos. Fiel hincha, fiel hincha de fútbol a lo grande. Muchísimas gracias. ¿Qué tenemos, Pancho? Desde Nueva York. No están escuchando. Y vos sos fifi, pues todo lo de afuera. No, ahora en inglés, por eso en inglés. Ya vendemos. Para vos que estás todos los días de acá para allá, que estás todo el día en la calle, llegó la nueva Ciel Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Probarlo, no hay mejorada Ciel Fórmula Super, Ciel mejor por lejos. Como dice Víctor, si no está registrado no gana. No, y tendría que, porque si no... suscribirse. Si no, algunos se avivan, entran, ponen nombre, había sido jamás escuchar el programa y... No, pero yo sé que hay gente claro, que hay avivado. Excelente. No querés tener mayor edad con el carácter que tenés. Extraordinario, Víctor. Tus electrodomésticos deben ser Jam la marca que quiere la gente, encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distributo y Globo S.A. De los finalistas, él va a ser el primer finalista hoy. ¿Sí? Cerro o lo hacemos. Y mirá si de otro equipo. Tanto acá se compra la vuelta, pero ¿cómo hacemos? ¿O de dónde se compra? Vamos a suponer que sea
Libertad De Guaraní. primera división de Guaraní, ¿dónde se? Acá en la shopping. Sí, ahí. en la shopping. Sí, ya está. En algún lado conseguimos. Aquí en el No, barrio. pero ahora hoy arrancamos con Cerro y Olimpia. No es por nada, pero en el barrio aquí hay todo. En Villamorra tenemos. Vos sos representante de No, todos pero los hay otros. todo. hay Bueno, todo. listo, ya Del está. barrio. Para no confundir nomás. El ganador puede regalar a amiga, amigo, Cerro u Olimpia hoy para arrancar finalista. Abracur es la solución inmediata para los cambios repentinos del clima porque su fórmula avanzada alivia de inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Abracur. Diego Rosada habla tienda online de Casa Rosada, bajando la tenencia acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada habla nueva tienda online de Casa Rosada. Es la camiseta oficial. Olimpia o Cerro, hoy arrancamos con eso. Sin callacelo, con las mayores convocatorias del país. Olimpia Cerro. Catarata de mensajes. No me digan así. Que lo pueden los oyentes ingresar a YouTube y van a ver. Bueno, acá vamos a poner y va a ser finalista. Y de 4 finalistas la camiseta. Hoy arrancamos. Hoy tenemos primer finalista. Hoy es jueves, viernes, lunes y martes. Y el martes tendremos al ganador. Voy a ir Cerro leyendo, por Olimpia. ejemplo, algunos mensajes que están llegando. No para sea que bola, tengan en ya está, cuenta. ya está. Pablo Espinosa, Guido Martínez, Héctor Segovia, Alfredo Ramos, Luis Ya Delgado, está, pero Luana Rojas, como todos van dice, dejando sus datos. como dijiste vos. Después vamos a controlar Claro. Suscribirse. Claro. Suscribirte. Tienen que suscribirse. Si no estás, Sí, porque si no hacen trampa. ya está. La Sí, puta sí, que son sí, pesados. tienen que estar- Pero que qué gane la plomo. camiseta. ¿Cómo te va el récord, man? Que gane la camiseta. Hola Arturo, ¿qué tal? Un Tiene que placer, estar saludos a todos ahí. registrado, como dice Víctor Villalapena, por Recomán. Suscrito. Porque estamos con YouTube. Tiene que estar así, Sí. cierto lo que hizo, si no, relámpago. ¿Cómo andaba Recomán? Bien Arturo, y estos muchachos todavía no aprenden de vos. Ayer estaba escuchando, le dijiste cuidado con Lu, que le dijiste bien, pero no quieren aprender estos muchachos Arturo, déjale nomás. Y así Bien, gracias a Dios Arturo. Felicidades, Denis. Felicidades, Denis. Listo, gracias, saludos a todos. Pues están los Recomán, Pancho, Gustavito te envía muchas Niño, felicidades. fuerte abrazo a todos. Y éxitos Denis de un nuevo emprendimiento. Ahora está metido en el mundo de los lomitos igualmente. Listo, con un listo, nuevo listo. sí, emprendimiento. Así que éxitos Denis. Felicidades, Denny. Gracias, hermano. Felicidades, Gracias, saludos. felicidades, Denny. No cambiar nada, siempre lamiendo, ¿no? Felicitándole al comandante. Felicidades, Denis. Te saludé por Saludos a mensaje, todos, no me gracias. respondiste, entonces ahora te saludo ¿Te acá. acordás Así cuando me nos respondes. dijiste yo a usted le hago 6-0? Eso Pero es yo en fútbol, en táctica, le hago 6-0 sin delantero. ¿Te parece, vio eso, Recomán? Y yo tenía que entrar así, Arturo, ustedes eran pesados y tenía que entrar con taquilla alta, no podía ser flojo. Pero yo en fútbol, en táctica, le hago 6-0 sin delantero. Te imaginas. Bueno, contanos, Recomán, gracias por atendernos, que pase muy bien con la familia. Tener este emprendimiento, Lomi 10 se llama. Ahí está. Sí, señor. ¿En dónde espero ahí, queda? Arturo. ¿En dónde es el local? Sobre la ruta Transchaco, kilómetro 12 y medio, frente a tu financiera. ¿Y con quién? Perdón que te- ¿Manejar con la familia esto, Denis? Y con un amigo Rodrigo, socio comercial somos y queremos expandirnos. Y me gusta porque comparto con la gente ahí cuando llegan, pongo partido, hablamos de fútbol y así. Bien. Y bueno, el Recomán Denis Canicia, muchísimas felicidades y que tenga un espléndido día, Recomán. Gracias, Arturo, gracias por el parte de mí, un fuerte abrazo a todos. Gracias. Gracias, Denis Canicia. Estamos frente a los dos. Hasta ahí nomás. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, ubicada en el kilómetro 41, ruta 2 de la ciudad de Ipacaray, a metros del peaje. Síguenos en redes sociales, comunicate al 0981-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del Ahora, país. como dice Víctor Villalba, hay que registrarse en YouTube. Sí. Y sale el primer finalista, camiseta oficial de Olimpia o Cerro. ¿Cuánto? Ahí tenemos, ¿ya estamos? Se viene el Catedral Running CGA Volumen 2 el 10 de noviembre. Te invitamos a ser parte de esta carrera fabulosa una vez más. No solo tendrás la oportunidad de alcanzar la meta, sino que también contribuirás a brindar esperanza a los niños de la Fundación San Peregrino. Inscripciones habilitadas en tan solo 80.000 guaraníes en nuestro sitio web. Te esperamos en línea de salida. Regala una sonrisa hasta el 31 de agosto comprando cajas de pecho nugget de 300 gramos en todos los supermercados y puntos del país. Ayudas a la Fundación Azoleo. Hagamos un agosto diferente, pechugona. A todos les gusta. Así que aconsejá, sugerí y ya está. Pero vamos a aceptar la sugerencia de Víctor Villalba. Tiene que estar, ¿cómo se llama esto? ¿Suscripto? Suscrito, perdón. Hay mucha gente mayor que no sabe suscribirse. ¿Cómo hace? No, ¿verdad? No, hay mucha gente que no Hay un conoce. botoncito que dice La ahí mayor. abajo de la pantalla. Jóvenes sí. Suscribir, dice. Dice suscribirse Sí, y es como cuando darle me quiere. gusta. Y entonces seguí allí. Los que están por encima de Claro, 50 claro. no quieren. Sí, tienes razón, Carlos. Tenés razón, me incluyo. Pero es dejando fácil. los mensajes. Debajo de la pantalla está Monumental AM y al lado mismo dice Dice suscribirse. suscribirse. Ahí nomás. apretar nomás y Clic ya está. nomás ahí. Y bueno, son la camiseta, está el primer finalista, camiseta
camiseta oficial Olimpia o Cerro. Temple Sport, la marca más grande del país. Seguinos en redes sociales como @Temple Paraguay, Temple Sport. Si lo Wi-Fi en tu casa es personal y tenés un plan en tu celular, te duplicamos la velocidad de tu internet y los gigas de tu plan. Elegí la conexión total al 0971-100-000. Personal Flow. Ya conocéis los nuevos cables Cordero, desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordero, con el respaldo de garantía Electropar. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor Bistoni. Pegues al 0983-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Sumate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay, con respaldo de Chacomer Automotores. Y tu camiseta Olimpia Oficial y Cerro, enseguida el porcentaje, tendremos el primer finalista en la tarde de hoy. Si sos beneficiario de Asismed y estás buscando mejorar tu estilo de vida en el Centro Médico Santa Julia, contamos con tratamiento de la obesidad y cirugía bariátrica, atención integral con profesionales de nutrición, psicología clínica médica y más. Entérate más en @AsismedPY. En el terreno tiene que pasar recogida en la entrada de Telefuturo a retirar los premios. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece una variedad de vehículos japoneses y coreanos. Avenida Cibellala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción Artigas, casi Sargento Martínez. En San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann. Y Acceso Sur, casi 1 de mayo. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. ¿Y YouTube quién le saluda, niño? Son varios los mensajes, pero vamos a ir leyendo. Por ejemplo, Adolfo pasa con todo. Voy tratando de ver cómo darle pausa. Dice, hola niño, Vicente. Y la verdad que yo vi el mensaje que cuesta. Vicente Patiño, uno de los que se anotó. Manuel Benítez, 281 dejó sus datos. También Ezequiel Ojeda. Varios son los mensajes y muchos oyentes desde el exterior igualmente. Tiene que poner me gusta. Darle, sí, suscribirse y dejar su nombre, apellido y últimos 3. Y si de paso ya pueden decir si son de Cerro o de Olimpia. Claro, pero de todas maneras, si no es Cerro, puede regalar a quien quiera u Olimpia. Claro. Sacamos el primer finalista cerrando el programa de hoy. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te permite disfrutar todos los deportes poniéndote una extra motivación. Ingresa a aposta.le, apostala, ganar lo cambia todo. Camiseta oficial de Olimpia o Cerro Porteño. Es la camiseta oficial el que lleva ahora como finalista. Cuando los pequeños problemas del día te sacan de quicio, probá con la nueva terapia antiestrés de Activos y en nuestra campaña te muestra cómo transformar el estrés mientras limpias con nuestros productos. En Paraguay el clima es inestable, por eso Luomo con su nueva versión nos ofrece versatilidad y comodidad. Conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno con Luomo. Enseguida vamos al porcentaje. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solaris Fertilizer Paraguay. ¿O va a comprar niño o voy a mandar a comprar yo en la producción? Sin problema. Acá en la vuelta, sí, la nueva, la actual tiene que ser, ¿eh? Sí, la nueva, que no se habla que gane el finalista y te dice camiseta vieja. No, la nueva. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060 Fleming. En Comercial Economía San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades, lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Después de la camiseta de la selección cuando vaya a jugar la selección. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor en La Plata Empeños. Tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Potencia tu negocio con beneficios pensados para vos. Solicita tu préstamo pymes. Y con Bancop animate a dar el siguiente paso hasta 500 millones de guaraníes. Pensado para que puedas seguir creciendo a lo grande. Bancop crece desde la raíz. ¿Qué partido tenemos, niño, hoy? El primer partido de la tarde del juego del 2 de mayo. Jugando en su terreno ante Ameliano. 5:30 de la tarde, 2 de mayo Ameliano. ¿Eso es con Jorge Casal? Así mismo, lo Jorge aquí. ¿Cómo anda Jorge Casal? Siempre. Y hoy juega su equipo. ¿Quién equipo? El Gallo Norteño. El Gallo Norteño, claro, ese es su equipo. ¿De quién? Por el Gallo que mete. ¿Sabe por qué? El gallito. Puta que son pesados, El Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso aunque no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Más información al 0982-23-23-23. Arrancamos, Víctor Villalba. 2 de mayo con 40, no, 60-40. 60-40, casi metí la pata. 60-40. 2 de mayo local. Sí, 2 de mayo local. ¿Qué es lo que te pasa? No, me agarró una laguna mental. Yo estaba pensando en Tacuarido Olimpia ya. 15 partidos 60-40. Ameliano sin ganar. De vuelta hoy. Sí, 14 exactamente. Si no se daba a extender a 15. Para Víctor Villalba le gana 2 de mayo. Gana 2 de mayo, sí. Carlos Quise. 60-40. Gana 2 de mayo para Carlos Quise ante Ameliano. Escuchate, Tom Melgarejo. Niño.
60-40. Escuchaste, Héctor Melgarejo, gana. Acá no le dan a tu equipo, Héctor. ¿Y vos, Pancho? 50-50. Empate. ¿Y vos, Germán? 60-40. Gana el gallito norteño. Gallito. De tiempo brillante. Brillante. Un evento exclusivo de Tupi con los mejores y mayores beneficios solo por 3 días. Viernes 30 de 7:30 a 20 horas, sábado 31 de 7:30 a 18 horas y domingo 1 de septiembre de 9 a 17 horas. Llámanos al 021-569-9000. La gente sabe. Cuando compras Lactolanda te vas la marca ganadora de la primera edición de los premios Top Seller. La marca líder en ventas y la más preferida. Cada vez somos más los que preferimos y disfrutamos Lactolanda. Por YouTube hoy hacemos correr ese chirimbolo. Sacamos un finalista. ¿Cómo se llama? ¿Eh? Scroll. ¿Cómo se llama? Bueno, pero sin una aclaración, es finalista. Finalista. Repito, hoy finalista, viernes finalista, lunes y martes. El martes ganador. 4 y vamos a ir a comprar acá la vuelta. Tiene que ser la nueva. La nueva. Olimpia o Cerro. Compra el mayor hace que tu dinero rinda más. Visitanos en nuestros locales Mercado de San Lorenzo, Capiatá Ruta 1 y ahora también en Capiatá Ruta 2, kilómetro 21 y medio. Seguinos en redes sociales como El Razo Supermayorista. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes empezar con 50.000 guaraníes. Más información al 218-4000 o en nuestras redes sociales de la Caja Mutual. Y se te mete en la camiseta de Cerro y Olimpia, el ganador, la original, la auténtica. Y reiteramos, por alguno que por allí está escuchando versión radio y quiere suscribirse ahora, es Monumental AM 1080. Sí, tiene que ingresar al canal de YouTube, ingresan y me gusta. Siguen, le dan suscribirse. Esta es la condición que pone Víctor Villalba. Sí, Monumental AM 1080, así estamos en el canal de YouTube. Muy bien. Nissan te trae esta promoción, lleva una Frontier doble cabina 4x4 con service gratis hasta 5 años o 100.000 kilómetros, 6 airbags de serie, pantalla multimedia 8 pulgadas, más info en nissan.com.pe. ¿Y cómo se le da a conocer que es finalista? Tiene que ser seguidor. No, pero tenés que poner ahí le va a contestar o cómo se le contesta. No, ella va a estar escuchando. Seguir la programación, no solo para el sorteo. Y el martes, por supuesto, el día final, tiene que estar atento a los oyentes. Tiene que escribir acá que día. O si no haría trampa, también tiene que estar nota y no está escuchando el programa. Una pregunta. ¿Hay un ganador olimpista y un ganador cerrista o...? No, uno solo. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Luis Bellana, Casi Rey 2 de Mayo, Asunción y La Marea, Avenida Cacique Lambaré, Casi Pachito López. WhatsApp 081-543-543. Wilmar SRL. Y más adelante haremos, con todito el equipo le reclaman de Pedro acá en la camiseta oficial que se va a comprar acá a la vuelta. Sí. Tampoco es canje. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, yo puse Quitadol, Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que puedes necesitar. Para cada dolor hay un Quitadol, es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Hoy arrancamos con Cerro Olimpia, uno de los ganadores, y el martes se conocerá el ganador. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. 13-15. En la ciudad de Pileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas. Contacte al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. ¿Qué partido tenemos, niño? El partido de Tacuaré ante Olimpia. ¿Quién es puntero? Carlos. Ayer el que se acercó es Jorge, que se metió en la discusión. ¿El último quién es? Y Jorge, pero se acercó. Estamos bastante parejos todos. Todo pegado. Carlos 24, Germán y Francisco 23, Víctor 22 y Jorge 20. El único esfuerzo que hacemos es que nos gane Víctor. ¿Por qué? Sí, porque no echa nada. ¿Se entendió? Esperamos los tuyos, Carlos. Entonces, Petrobras presenta Hydro Experimental Water Show Volumen 2, la orquesta H2O, Sonidos del Agua con su espectáculo único en el mundo. No te pierdas esta increíble fusión de música y agua. 11 y 12 de septiembre, 20 horas en el Teatro del Banco Central. Entradas en venta en Tiquetea. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales, como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Mi idea sería que si es que el Cerro Olimpia puede llevar el botica, no va a una mano y Dani Maciel en Cerro para autografía por 1 o 2 jugadores nomás, si es que quiere el ganador, si el ganador quiere autografía, la camiseta Olimpia Cerro, camiseta oficial. Decir bienestar y certeza exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. En cada camino hay un automóvil Supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora también en Lambaré, así que en Lambaré, esquina Testanova. En cada camino hay un automóvil Supli. Bueno, ¿qué partido, niños, tenemos? Ahora el momento de Tacuaré Olimpia. 20 horas hoy en Villa Elisa. ¿Vos quién lo hace, vos? Yo, sí. Nosotros lo hacemos con Carlos de acá. Perfecto. Vamos entonces con Tacuaré Olimpia. Arranca Pancho. 40-60. Ahí reacciona el ingeniero Nito Vega. Germán.
40-60. Ingeniero Nito Vera, Víctor. 40-60. ¿Y por qué vio así? 40-60, sí, normal, man. No agrego hoy comentarios. Me protejo hoy en base a aprendizaje de experiencias anteriores. 40-60. No hay un 30-70. No. Boca Luz. 40-60. Y bueno, si amigo ingeniero Nito Vera, ¿qué vamos? Sigo, niño. 40-60. Por unanimidad en la mesa de fútbol a lo grande, Olimpia ganador ante Tacuarí. Todos votaron. Sí. Todos. Defender tu equipo más valioso es tu prioridad y en esa cancha Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible. Protege a tu familia de resfríos, infecciones, alergias. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales @Alpecin PY. Dice Lorenzo Villalba, el penal de ayer en Encarnación versus Temetarín. Sí, lo vi, lo pasé a los compañeros. ¿Y qué? ¿A favor de quién, veo? De A favor de Encarnación. Para que gane, o sea, para el penal para... Era más falta del jugador de Encarnación en contra del de Tempetaré antes que lo... ¿Y el árbitro quién es? Aldo Quiñones. Pero ese no viste en primera. Sí, Aldo Quiñones fue el que estuvo en el escándalo de Villaya, el partido de Tacuarí, que no cobra la mano, Tacuarí de Mayo. Que es el hermano de Wilson Quiñones, el arquero de sí, exactamente. Se equivocó grande, vio. Aquella vez en Villaya, y ahora... También. En agosto, comprando una TV Smart de Tokio, te llevas la camiseta oficial de la selección paraguaya directo y sin sorteos. Comprando otros productos podés llevarte termos y auriculares de edición limitada. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albirroca. Muy bien, por YouTube, ¿verdad? Estamos, nos siguen. Sí, pero... Acá por ejemplo dice, gracias niños, sos el mejor siempre, sin ser... ¿Qué dice por niño? ¿Entendés? Que mete votos ese ahí, que... No, pero la... Claro. Gracias niños, sos el mejor. Aparte del cloll lo bajó, ¿cómo es? El scroll. El scroll, como dice Carlos, que dice para la gente que nos sigue. Gracias mi fan, no te pongas a hacerlo así. Es hoy bajamos así con el dedo y ya está, se baja y ya está. Todo arranca con baterías Barta preparadas para las condiciones más extremas del mundo. Barta con más fuerza arranque y tecnología Power Sprint para mayor duración. Tu batería es Barta, encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Barta. Decía Víctor que Olimpia repite equipo hoy. Sí. Ahora, cuando esté bien Derli, ¿a quién le sacan? Y hoy hubo Adrián Benítez, al final. Antes yo decía antes decía Prato, pero Prato espera turno. Así para qué va. No, pero para qué va a cambiar si está de ganador. No, cuando está entero juega Derli. La jerarquía. Para mí lo va a sacar a Benítez. Aunque no esté de acuerdo, si es un juego, ¿a quién le sacarías? Y a Benítez, al chico. Y Benítez. Dice Juan Carlos Rojas, ¿qué pasó de goleada de Libertad para la mesa? Sí, ya empezamos hablando del programa de No, ya comenzamos con eso, Juan Carlos. Ya me escracharon. Se conectó tarde. Ya me escracharon al comienzo del programa. Y la gente también veía que me decía. ¿Y yo qué te puse ayer? Sí, yo le escribí 22:00. Estaba mi mensaje. Y encima le admití que yo no vi el partido, pero tuvo razón. ¿Yo qué te puse? Así le puse. ¿Y a vos qué te puse? Así te puse, ¿te acuerdas? Listo, Valema. En Panal Seguros te damos respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Con esa dupla, Derli y Prato, ¿cómo le fue a Olimpia? Pero no estaba bien. No le fue como ahora. Pero no estaba bien Derli, Carlos. Y bueno, pero... Hoy dijiste estando bien. Por eso yo no cambiaría. Bien, jugando, pero la jerarquía hace. ¿Por qué repetir algo que no te funcionó? Pero porque no estaba bien Derli. Si vos me dijiste, ¿está bien? Lo pongo Derli. Por la jerarquía. No, está bien entero, ahora, claro. Si no está bien... Hace 2 años que no está bien. Tampoco estuvo bien el otro día. Hizo un gran gol, pero antes había perdido 3-4 Pero cuando entró, ¿cómo baja el balón, Carlos? Por eso, jerarquía es el talento. No, es el talento. Es jerarquía. Vamos a por eso te digo. Pero él no viene al nivel que nosotros queremos. No, lejísimo está, lejísimo. Enseguida vamos con la intermedia. Ven a divertirte en el Casino Slot del Cielo. Puedes jugar en nuestro Casino Online más de miles de mesas en vivo donde cobras tus ganancias más rápido. Juega, gana y cobra en Casino Slot del Sol. La felicidad está en los pequeños detalles, esos que iluminan nuestros días sin que nos demos cuenta. BSP te recuerda que en lo simple y cotidiano se esconde la verdadera plenitud de detalles que iluminan tu vida. Con respaldo garantía el grupo Lumino 1321. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados y mucho más. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Ocurre que cuando anuncien el ganador van a escuchar por la radio. Sí. O si no, se van a joder. Yo estoy de acuerdo con Víctor Villela lo que hace. Hacen como diría Angelito, participo y Ceausescu.
El ganador, el finalista, van a escuchar por radio. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunícate al WhatsApp 01814344732. Tu pasión por el equipo hace que hagas hasta lo imposible, y Suzu también. Mi camino, mis reglas, agenda tu test drive, representa Automotor. Vuelve la Mega Running de Punto Farma este 22 de septiembre en la Costanera de Asunción. Inscribite en tu Punto Farma más cercano escaneando el código QR que aparece en pantalla. Te llevas un Mega Kit y muchas sorpresas de regalo. El ganador se va a conocer en YouTube por al aire, lo vamos a decir. Sí, claro. Sí. Muy bien. Busca lo auténtico del Chaco. Te recomiendo Short TV, carne 100% con la mejor variedad de cortes, costillas, tapa cuadril, colita de cuadril y mucho más. Short TV, carne 100% chaqueña. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Short TV. Fue victoria de Resistencia, importante porque está peleando la zona de abajo. Le ganó de visitante 1-0 a Fernando de la Mora. Se jugó este partido hoy, recordando que ayer fue empate de 3 de febrero Recoleta 1-1 y victoria de Encarnación 2-1 ante Tembetaré. ¿Y Resistencia quién es el técnico? Humberto Velar. ¿Y el técnico de Fernando de la Mora quién es el técnico? Fernando es... Maldonado. Rubén Maldonado. Rubén Maldonado. Subite a una Buller, una moto robusta que atrae por su gran diseño y potencia. Manejar la aventura y libertad sin límites. Sentir el verdadero poder en dos ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión. Representa y distribuye Britannica. 1323. Descárgala, vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros, que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que puedes usarlos en el instante en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicarle. Ve My Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Ve My Flores General día 640, teléfono 496-553. Y Mariscal López 671-767. Ve My Flores. Hoy 2 partidos en la tarde en la intermedia. San Lorenzo, local ante Santaní. Será a las 14:30. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo con el respaldo de garantía del grupo Toyo Toshi. En Bristol aprovecha el agosto, liquida miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Erimar celebra su aniversario y quiere celebrarlo contigo durante todo agosto por tus compras de accesorios. Por valor de 500.000 guaraníes puedes ganar vales para tu vehículo. Entérate más en @erimar_PY. Se juega en Campo Grande Independiente ante Rubio Ñu. Hoy a las 17 intermedia. En 12 Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @12 Barber Oficial. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEAES. Filiales en Ambaray, Capetec, Tahuá, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo. Unisal. Así repaso la categoría intermedia, que abrirá una nueva fecha el sábado a la mañana, 12 de junio, Emilia Valles ante Guaireña, 10 de la mañana. En Cantabria se promoción en adhesivos, descuentos del 30% en juegos de baños, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria S.A. Después tenemos departamento de queja con tu WhatsApp. Dicho que el número es 0971-1080-10. 0971-1080. Ahí se manifiesta, sí. El departamento de quejas. Y otro duelo directo, por lo que está peleando hoy Encarnación, será ante Recoleta, sí. El sábado a la mañana. Recoleta, Encarnación, 10 de la mañana. Pásate ya a Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Vamos con eso, Víctor. Empezamos. Arturo, pregúntale a Navaja Pancho qué hora juega su club hoy. ¿Qué es lo que es tu club hoy? ¿Qué club sos? Ese está con todo contra Pancho. El mismo todos los días. ¿Quién? Saludos. No sé quién es. No sé quién es. Hola Arturo, yo estoy de acuerdo con que Garnero es un insolente. Se cree mucho Garnero, Arturo. No, yo no. Lo que estoy de acuerdo con él a lo de que se pierde demasiado mucho tiempo en el juego. La vez pasada Jan se tiró otra vez. Se juega muy poco, Arturo. Correcto, seguimos en el WhatsApp departamento de queja, ¿verdad? Sí. ¿Qué número es? 0971-1080-10. Otro. Al fin le cantaron sus 40 a Garnero. De mierda, ¿verdad? No, respetar, no vayan a usar esos términos, amigos. Seguimos. Arturo, le contrataron ya a Jan de algún circo. Payaso Jan. ¿Cómo está departamento de queja en estos términos? Se amaba. Comandante, no me queja porque ya sabemos qué pasó a Robert Morales. ¿Qué dice? ¿Qué pasó a Robert Morales? Hace poco lo quería a Talleres, preguntó por él y al final no. Sí, fue acercado el nombre a Riboneto cuando era el entrenador de los dos, el de Aguayo y el de Morales, y Riboneto le dio el ok para que avancen, pero el tema fue el económico. Crece ese pan de para ofrecerte la calidad de siempre, pollos frescos y congelados, ventas al pro mayor y menor en el abasto norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjero Campo 9. Seguimos, Víctor.
En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado, cemento de Alimía, acceso sur, casi perpetuo socorro, Niembe. Arturo, para calmar las aguas, Ángeles Negros, fútbol a lo grande. Muy bien. Mili Empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Seguimos, Víctor. Scroll, comandante. Scroll. ¿Y qué yo dije? Scroll. ¿Y yo qué dije? Scroll. Chirimbolo. Sí, este chirimbolo. Y hace y sale. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2, más info al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Lo va a escuchar por tu speaker. Vende Guadalupe. Este domingo 3.350 millones en premios, 2.200 millones en el poderoso, duplicamos el grandioso y sale una Tritón con seguro y 10 millones en combustible. CNT, el poder de cambiar. Y el ganador del por el sistema este de YouTube. Y el YouTube por radio, si no se la joden. Si nos siguen, se jodieron. El ganador, perdón, el finalista diremos por radio. Al finalista lo lanzaremos por radio. Nombre, apellido, últimos tres. Son los datos que tienen que dejar. Nombre, apellido, últimos tres. Sí, señor. Ahí está el penal. Ahí viene la jugada del penal. ¿Y dónde está? En la siguiente. Después de Lorenzo. Después de esta. ¿Este es el gol de quién? De Encarnación. El empate. 1-1. El empate. Y la segunda es la de penal. Después de este. ¿Y qué pasa a favor de Encarnación? Acá, ahí viene la jugada. Bueno, se equivocó el árbitro. Claro. A ver. Ahí se cayó y cobró. ¿Y dónde le da? No sé. Se tiró el... Amarilla encima. Sí. Se quitó. Penal y amarilla. ¿Por qué sanciona? Ahí la esa, caída. Ahí. Es. Y le toca, veo. Yo no veo. Y por eso decía Lorenzo Villar. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera, con la confianza que cada ladrillo, tejo, gramo, cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Seguimos, Víctor Villalba. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo te va? Si es que quieren tomar tereré, van a tener hielo en la nueva olla. Hay muchísimo hielo ahí. ¿Qué es eso, Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. WhatsApp 01824758888. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Comandante, al pedo como ya le preguntaba a Cafa sobre Olimpia, el porcentaje. Nunca le va a dar perdedor en la Olimpia. Quítate la remera, Cafa. De las soles. Yerba Mate San José trae desde Paso te la tradición y el sabor para el país y el mundo. Disfrute de sus sabores tradicionales y compuesta con 2 años de estacionamiento en variedades y envases únicos en el mercado. Yerba Mate San José, una experiencia inolvidable. Saludos a la gente de Yerba Mate San José. Deliciosa la yerba, deliciosa, deliciosa. Seguimos, Víctor. Arturo, esto no es una queja. Pero ¿por qué cuando usted pregunta algo siempre responde primero Germán Cafa? Sabe mucho. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, que acopas un brindis por la amistad en esta tierra paraguaya. Celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994-603-777. Seguimos. Arturo, de Pancho con todos sabemos de su época de Canal 9 que él es olimpista. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Seguimos. Buenas tardes, Bigote. Quiero quejarme en contra de este maricón que él ya guareó por las promotoras, ¿será? No, tranquilo. Saborea la calidad del hogar con nuestro nuevo cocido con leche listo para beber. La Pradera, deliciosa, novedosa y súper práctica para consumir en su presentación sachet. 1 litro, fresca por 60 días sin la necesidad de frío. Disponible en todos los puntos del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Seguimos, Víctor. A eso que le piden a Cafa que se saque la remera. Arturo, preguntarle a Cafa cuál es el equipo más grande en el que llegó a jugar. El Sol Seguro reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Pero Germán es profesional, mi hijo jugó en Olimpia, jugó en otro equipo. ¿Cuál es el problema? 18 equipos. Bueno, ya está. ¿Qué tal, Arturo? ¿Por qué me hablan de Harrison de la selección paraguaya que cada vez estamos peor? Dios mío. La serie presenta su marca Thermolax de chapas termoacústicas o más conocidas como chapas tipo sándwich, perfectos para techos, paredes y fachadas. Son aislantes de sonido del frío y calor con núcleos de isopor o espuma de poliuretano en diversos colores. Contactos al WhatsApp 0986-476-89. Arturo, un saludo al campeón de América y campeón del mundo, Carlos Quise. Gracias.
Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras y tienen el peso exacto. Delivery al WhatsApp 09844433332. La instalación es gratuita, tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Consulta, el entrerriano es de una sola dueña. ¿Quién es lo que manda ahí? Y la señora, la propietaria, yo le agradecí a la propietaria. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. O sea, que me digan lo contrario, es la señora la propietaria. Y su seguro Chaco, Mariscal Ovejas y Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Como es la propietaria, entonces en consecuencia es la que manda. Totalmente de acuerdo, Carlos Quise. ¿Se entendió? Sí, yo conozco perfectamente. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Río Primavera, Concepción. El tema, digo. Seguimos, Víctor. Bigote, excelente el programa, o sea, excelente. No le haga caso a los demás, excelente el programa. Muchísimas gracias. ¿Y tu YouTube? ¿Sabes a qué le vamos a sacar al finalista? 13:44. Se acerca el tan esperado fin de, qué mejor que celebrar con los compañeros, amigos o la familia con un rico choripán. ¿Sabes cuál? Chorizos parrillero o pizza, probaste, ¿te gusta? Seguimos, Víctor. ¿Qué tal, fútbol a lo grande? Comandante, estoy con mi esposa y queremos saber qué es el matrimonio. Sí. El matrimonio es el aprendizaje a vivir en desacuerdo. El matrimonio es el aprendizaje a vivir en desacuerdo. No hay peor ciego el que no quiere ver, dice Arturo. Usted tanto pierde tiempo todo el mundo. En el clásico, usted ni siquiera hablaron así por encima del tiempo que perdió Olveira y la payasada que hizo. ¿Olveira qué hizo en el clásico? Dijimos varias veces que Olimpia en el primer tiempo ya demoraba el saque de arco. Que Richard Ortiz le dijo no te apuren sacar. Que para ellos el empate tenía bueno. O sea, Richard Ortiz le dijo a Olveira, qué pena que no escuchás todos los días el programa, antes de los 10 minutos ya le dijo, tranquilo nomás, no te apures, eso fue antes de los 10 minutos. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso? Teléfono 021-634-544. Comandante, y Jairo y Añandro tiene Juancito Travolta le envía poco, acá no duro usado pues ve allá yo ese te iba Camacho pues por allá. ¿Vale? Quiero escuchar Fiebre de Sábado por la noche. ¿Y quién quiere escuchar? Juancito Travolta. John Travolta quiere escuchar Fiebre de Sábado por la noche. ¿Y quién quiere que va a cantar vos? Deja nomás, tranquilo. Olivia Newton-John y... Comandante, nosotros que estamos en otro país, no vamos a poder participar solo en la remera. ¿Por qué no vamos a participar? No entiendo, Darío. No, pero difícil. Claro, y deja después los datos. Que le diga a un familiar que participe. Venga a retirar, pero deja sus datos. Grupo Crisma, más de 25 años juntos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Cómo se llama la música que vino Sani hoy en Urbana? Ese que le dice a ella. De cada 90. Que yo le diga a Sani. Que él le dijo a Sani. La música. ¿Qué dice? Macarena fue. Macarena. ¿Vos sabés la historia de Macarena? ¿Usted era cuánto de la mañana? ¿Sabés la historia de Macarena? No, yo no. No sabe la historia de Macarena. No sabe quién fue Macarena. No. No sabe quién fue Macarena. Seguí, Pedrito. Arturo, ¿cuándo me vas a sortear un vale de estilo campo? Y en cualquier momento. El pack Fortín tiene etiqueta negra es de 1 litro y viene con un jugo de pomelo frutica, agregas y lo mezclas y listo. Pomelo, etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. El SPS cuenta con más de 5 planes diseñados para vos y tu familia. Ofrecen cobertura en consultas, análisis, estudios, internaciones y mucho más. Elegir en Asunción, Gran Asunción o interior del país. Más información al 248-8000. SPS Medicina prepaga. Vos que sos Chuma Pancho. Perdón. Salió de la... No, Chuma, no, te gusta el comentario. No, pero él, no, es musicalmente curioso. Pero Arturo, y ser curioso. Él quería, otra consulta hizo. Usted entendió, no fue de Macarena. Cuando el oyente dijo, ¿cuándo va a sortear un vale estilo campo? Él dijo, y tiene que hablar con la propietaria a ver qué dice. Y no deja de tener razón. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Uno sos asegurado, ingresar rumbo.com.py. ¿Cómo le va a decir Bigote? No, tranquilo, Juan Carlos, tranquilo. Arturo,
viral, Aleca. Se le puede recordar a esta cerrita quién es lo que manda en el fútbol paraguayo, quién manda en el fútbol paraguayo. Con Supermercados Stock y Stock Express vas a ahorrar todos los días. Aprovechar las promociones con tarjetas de crédito que vos elijas. Comprar también en stock.com.py. Supermercados Stock, lo bueno para a vos. A las 13:45 nuevamente Julio César Cáceres, Red Monumental Satelital. Arturo, ¿cuándo va a ser el día que contrates también gente de Cerro? Todos siempre tus panelistas son olimpistas. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 092-104-287. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Lo dice para hablar con Ale Arce, Gerardo. Vení acá, Gerardo, pasame. Ahí no mandan la vuelta y pasame. ¿De la liga? Sí. Y no era que él no quería hablar. Ah, muy bien, muy bien. En Electroban, los mejores productos al contado de crédito. Acércate a una de nuestras 31 sucursales. Ingresa a electroban.com.py o llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. ¿Cómo te va, Alex? ¿Qué tal, Arturo? ¿Todo bien? ¿Cómo anda, Ale Arce? Contanos tu vida, tus goles. Incansable haciendo goles, Alex. Todo bien, gracias a Dios. Estamos pasando por un buen momento, así que nada, disfrutando también eso y nada, contento por el presente, la verdad. Debo preguntarte, ¿qué es lo que más te pregunta la prensa ecuatoriana, Alex? ¿Cómo? ¿Qué es lo que más te preguntan en Ecuador a vos? Las preguntas, aunque sean reiterativas, ¿qué es lo que más te preguntan los colegas, Alex? No sé, creo que lo que más ahora me están preguntando es por el buen momento que estoy pasando y yo creo que eso se debe al buen trabajo que venimos haciendo. Creo que en estos tres años que han pasado, la verdad que he crecido bastante y he venido haciendo muchos goles, así que nada, es gracias al trabajo y ojalá que sigamos así y sigamos creciendo. Bueno, y la Liga de Quito es uno de los más grandes en Ecuador, Alex. Sí, así mismo. ¿Y la selección paraguaya, Alex, cuándo venís? Sí, gracias a Dios recibí el llamado, así que muy contento. La verdad que eso a un jugador le pone muy feliz. La verdad que estoy con muchas ganas de poder ir y hacer un buen trabajo, de poder ya conseguir goles con la selección. La verdad que en la Copa América no pude hacer goles y eso la verdad que me dolió un poco, pero bueno, hay que seguir trabajando y seguir intentando y de seguro va a venir los goles. Un segundo, Alex. Pancho. Sí, Alex, hablaba un poquito de tu momento y si hablaste con alguien del cuerpo técnico de la selección, de repente Alfaro o alguien que se comunicó contigo. No, todavía no tuve charla con el cuerpo técnico. Uh-huh. Y hablaste con compañeros tuyos ecuatorianos que de repente fueron dirigidos en ese ciclo por Alfaro. ¿Qué te dicen de él? ¿Qué te cuentan de cómo es su manera de trabajar, su llegada con el jugador? ¿Qué sabes de Alfaro? No, la verdad que no me hablaron tanto, pero eso sí, me dijeron que trabaja muy bien, que es un buen técnico que nos va a ayudar muchísimo y ojalá que sea así. Necesitamos crecer, necesitamos conseguir victorias, así que nada, eso me hablaron de él, que es una persona muy buena y trabaja muy bien, así que nada, espero que nos vaya de la mejor manera con él. Alex, te quería preguntar cómo viviste estos días en los cuales tu nombre estuvo mucho en el tema del mercado de pases, porque se hablaba de ofertas que llegaban de Brasil, posibilidades de otros clubes, pero todo indica que te quedas hasta fin de año en la Liga de Quito, seguramente con buena perspectiva de ser transferido a partir de enero, ¿no? Sí, la verdad que estuve bastante tranquilo, mi mente siempre ha estado acá en el club, de poder seguir creciendo, ¿verdad? De poder seguir haciendo bien mi trabajo y creo que
que eso pone en el radar, ¿verdad? De grandes clubes que se interesen por mí. La verdad eso me pone muy contento, pero siempre lo hemos hablado con mi representante y siempre venimos trabajando bien y nada, no se dio nada ahora, pero hay que seguir así, seguir jugando bien, seguir haciendo bien mi trabajo y seguramente después vendrá lo mejor. Jorge. 25 goles en la actualidad, Alex, con la Liga. 2 goles en la Copa Libertadores, 3 en la Copa Sudamericana, 1 gol en la Recopa Sudamericana, 18 en la Liga Ecuatoriana y 1 en la Copa Ecuador. 25 goles en la actualidad en la Liga. Sí, así mismo. Tuve la suerte de poder marcar en todos los torneos que hemos competido, así que nada, eso me pone también muy contento. Que sigan los éxitos. Gracias por este momento, Alex. Dale, muchísimas gracias y un gran saludo a todos. Alex Arcelí, jugador de Liga de Quito. Bueno, ahora vamos a ir a cerrate ese. Sí. Ahora vamos a irnos con, ahí está Gerardo, vamos a irnos con el finalista, camiseta Olimpia Cerro. Vas a ver, ¿se le compra Olimpia Cerro cómo es? No, y la persona que gana después es finalista, todavía no es ganado. Claro, es finalista y después tenemos que saber de qué hincha es. Sí, cuando el que gane después nos comunicamos con él y le preguntamos cuál quiere. Y ahí tiene que elegir entre Olimpia y Cerro. Bueno. Y ahí procedemos a la... Bueno, entonces vamos a ir con el ganador de finalista. ¿Qué hace, niño? Subí el cursor más o menos desde cuando inició, cuando pedíamos que los oyentes dejen sus datos. Después voy a ir bajando el cursor sin mirar y ustedes dirán basta. Y allí... Seguí nada más si son muchos, ¿verdad? Eso baja. Eso me tiene que estar todo. ¿Y qué coño llama ese chirimbolo? Suscrito. Suscrito. Tiene que estar suscrito. ¿Seguina? ¿Y después? ¿Y vos tenés que decir basta? ¿Quién? Yo no veo, tengo que ser. Carlos, basta. Basta, dice Carlos Quise. El primer nombre, entonces yo no veo. Y la flechita quedó en Diego Martínez. Tienes que anotar ese nombre. Vamos a anotar. Diego Martínez 989 y ya él dice Cerro Porteño. Es hincha de Cerro. Ese es el primer finalista. Vos a tu cargo que a poner tu billetera. Vos tenés billetera. Anoto, voy a tener todo registrado en el celular inclusive. Bueno, poné muy bien, niño. Entonces, ¿cómo se llama el primero? El primer finalista, Diego Martínez 989, es hincha de Cerro. Es el primer finalista. Serán 4 en total. Sí, hoy hacemos finalista, mañana otro finalista, otro 20 al 1 y el martes tenemos el ganador. Y vos vayas a comprar niño acá a la vuelta, ¿verdad? Sí, señor. Pero tiene que ser la última, si no te van... Capaz que vos comprás una y no es. Sí. Por el sponsor, digo, ¿cómo es? Es más, al tener el nombre del ganador, puede que hasta le preguntemos el tamaño. Entonces ahí claro, le preguntamos XL. Porque vamos a tener el martes el ganador, le preguntamos si es de Cerro o Olimpia y le preguntamos qué tamaño utiliza. Entonces el otro día viene el miércoles a retirar, ya con su remera de Cerro. Muy bien, reiteramos ganadores. No, finalista. Perdón, el finalista es... Finalista Diego Martínez 989. Dejó Cerro Porteño su mensaje en YouTube. Mañana otro finalista. Diego Martínez, primer finalista. La gente que nos sigue por YouTube. Rodrigo Rojas, Julio César Cáceres, Red Monumental Satélite. El campo de juego está en un estado calamitoso y nosotros nos dio inseguridad y nos costaba poder avanzar. Entonces tratamos modificando la manera, ver si le podíamos encontrar la vuelta. Igual nos costó en el primer tiempo. En el segundo las cosas fueron diferentes. No pasaban prácticamente la mitad de la cancha y el campo de juego estaba en un estado calamitoso. ¿Calamitoso salió la cancha, Rodrigo? No, yo no escuché ni leí, así que no puedo opinar de eso. Sí, sé que el tema y las declaraciones de nuestro presidente, y obviamente que a nadie le gusta, ¿verdad? Que cuando van a tu casa se refieren así de tu lugar, sabiendo del esfuerzo que él está haciendo por el club y con todo este tema de la reestructuración y lo que va a hacer el Estadio Luque. En las últimas semanas sí se complicó un poco la cancha, no estaba así, pero creo que le afectó un poco el clima en las últimas semanas, y la verdad que en esos partidos sí está peor que antes, pero bueno, nosotros que estamos todos los días ahí sabemos, ¿verdad?, de la situación y tenemos que igual tratar de hacerlo mejor. Obviamente que lo ideal es tener otro tipo de escenario, pero en general, ¿verdad?, no todo, sacando la cancha de la olla, yo creo que no hay ni una cancha, ¿verdad?, en condiciones
óptima de acuerdo a la exigencia que se pretende, pero tampoco eso es una garantía, ¿verdad? Pues si fuera así también Cerro tendría que salir campeón en todos los partidos y Libertad también está saliendo de su cancha, se están tratando de mejorar. Eso es lo bueno, ¿verdad? Es que la mayoría de los estadios ahora se está refraccionando y yo creo que eso es para beneficio del fútbol local, que es lo que pretendemos todos. Bueno, y el partido en sí, Rodrigo Roca, contanos. El partido fue muy intenso, muy disputado, ¿verdad? Nosotros tuvimos nuestras oportunidades, tuvimos chances muy claras, en el primer tiempo sobre todo, ¿verdad? Para ponernos en ventaja, y bueno, en el segundo, en menos de 10 minutos tuvimos 2 penales en contra, con lo que eso implica ahora en la parte anímica, perder 1-0 de local nuevamente, y fuimos a buscar el empate y lo conseguimos, y después también ya con el equipo un poco más cansado en el segundo tiempo, creo que igual hicimos un gran sacrificio en la parte física sobre todo, y tratamos de cerrar el resultado, porque el Libertad en los últimos minutos se nos vino y bueno, lo pudimos aguantar. Y Rodrigo, ¿alguna duda, algo que discutir sobre los penales, o te pareció que cobró bien el árbitro? Mira, yo todavía no vi ninguna repetición, pero en cancha la mano de Roy sí fue clara, ¿verdad? Y la falta de Jorge no estoy seguro si fue en la línea o un poco antes, evidentemente que lo comprobaron, pero obviamente que el árbitro no dudó y cobró al instante, ¿verdad? Nosotros tratamos siempre de no buscar responsabilidades en el árbitro cuando nuestro equipo muchas veces tiene, ¿verdad?, falencia. Pues nosotros sabemos que tenemos que mejorar, sobre todo en la definición. Nos está costando mucho, o necesitamos demasiadas chances para hacer un gol, y un equipo que pretende pelear arriba, yo creo que no puede darse. Rodrigo, decía en la conferencia de prensa Julio Cáceres que inclusive les felicitó por esa entrega que volvió a ver en el equipo. ¿Fue así? Al final del partido, ¿habló con ustedes saliendo del vestuario? Sí, principalmente por la manera de encarar el partido, en la parte de intensidad, en cuanto a la concentración, al despliegue, a las ganas de no querer perder, ni en el momento en que no encontramos de ventaja tampoco el equipo se dio por vencido. Todos esos puntos, digamos, para rescatar, pero todavía tenemos mucho para mejorar, porque no estamos todavía en la posición en la tabla que pretendemos y para lo que nos preparamos en este campeonato. Julio César Cáceres, es pesada la carga, ¿eh? Y no es fácil, pero como siempre manifesté, no hay cosas livianas, siempre las cosas son con sus pesos y uno tiene que tratar de asimilar, llevarla, siempre pensando en cada día más, no alivianar, sino sentirlo más cómodo, digamos, llevarlo más cómodo, trasladarlo más cómodo, el pesado que puedas tener, porque, como digo, nada es liviano en la vida, ¿verdad? ¿A vos te gusta, si es por vos, mantener la base del equipo y no tocar, no? Y sí, Arturo, si es que vemos el buen funcionamiento y miramos en el día a día, buscando, como se dice, el rompecabezas, donde pueda equilibrar bien, donde pueda encajar también el equipo, el comportamiento, sí, ¿verdad? Pero hoy día nos cuesta mucho, Arturo, porque estamos teniendo muchos lesionados y algunos que están volviendo a entrenar normalmente sin el ritmo necesario que se necesita en este campeonato, donde se deciden muchísimas cosas, se va a decidir a fin de año, entonces hay que estar en plenitud. Ahora mismo lo vamos a tener fuera también a Rubén Río, también por una molestia que ya viene arrastrando también en la rodilla, entonces hay muchas cosas que cuesta, ¿verdad?, mantener, pero vamos a tener que, como te dije recién, buscarle forma y lado, porque es lo que hoy día tenemos actualmente en el plantel y confiamos y saben el trabajo y van a tener que doblegar esfuerzo también hasta esperar la recuperación de los compañeros y ser fuertes grupalmente, ¿verdad? Porque siempre hay un equipo que ingresa y en un determinado tiempo van a tener que entrar los que están en el banco y tienen que darnos esa soltura, esa vitalidad, esa frescura. Entonces
miramos de todo eso, ¿verdad? Inclusive también trabajando ya con algunos chicos también, porque va a ser así también, que son cosas naturales, y lo venimos llevando día a día, ¿sí, Arturo? Julio César Cáceres, creo que 5 o 6 fechas va a tener que salir su estadio luqueño, ¿es así te digo el presidente? Así mismo, Arturo, seguramente mirando, creo que el último partido que disputaríamos sería contra el 2 de mayo, y ya después buscaríamos las alternativas que sean válidas para nosotros y para nuestra gente que siempre nos acompaña, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y te digo qué cancha va a ser de local? Pero nosotros creo que hemos tenido un poquito la cancha del 12 de junio, ahora creo que 12 que está en Villalles. Sí. Que también es un lindo estadio, mirando el césped, que importa mucho, ¿verdad? Porque no es fácil encontrar una cancha con el césped bueno, en condiciones para ver una linda jornada de fútbol, ¿verdad? Porque eso ayuda muchísimo para los rivales a conseguir un dinámica que necesitamos en nuestro fútbol, dinámica de juego y todo, y ojalá que podamos conseguir, ¿verdad? También ese permiso, ¿verdad? Sabiendo también que el Luque lleva mucha gente, y por sobre todas las cosas para ir buscando alternativas de ver un buen espectáculo, ¿verdad? Y creo que también el estadio le queda bien también a la gente de Luque, ¿verdad? Julio, mirando lo que se viene ahora, el siguiente partido el lunes ante Ameliano, después habrá una pequeña pausa en realidad, porque la verdad que el miércoles después de Paraguay-Brasil ya se juega otra vez la siguiente fecha. Decía lo de Rubén Ríos, él no llega para el lunes. ¿Hay otro que te genera preocupación, o la seguilla de partido en sí te genera algún temor de cómo puedan responder más aún después del desgaste de ayer tus jugadores? Y siempre tenemos esa alternativa, ¿verdad? De pensamiento, de mirar, pero lo que vemos a los que están disputando, tenemos también gente grande, y el desgaste fue importante del partido pasado, de ayer, y necesitamos tenerlo a plenitud, más todavía ahora con los lesionados que estamos teniendo. Queremos también cuidar los que están en condiciones y darle esa total recuperación, porque a nosotros no nos sobra nada, como le manifesté a los muchachos. Nosotros tenemos que enfocarnos, alguna vez el 100% no te da, y tenemos que ser mejor que el rival, ¿verdad? Porque los puntos que seguimos fueron por propios errores nuestros que cometimos, y dimos oportunidad al rival, ¿verdad? Porque una vez vos analizás y vos decís, si el rival hizo más mérito, generó más, jugó mejor que vos, y entonces mereció ganar, pero mirando partido a partido, yo creo que nosotros fuimos también responsables también de ceder empate, o del último partido contra Trinidad también de darle oportunidad al rival, que te aprovecha, y que es así, tiene que ser así. Entonces el partido de ayer era fundamentalmente el enfoque, el despliegue, el juego. Teníamos que tratar de mantenerlo jugando en casa, y en el segundo tiempo creo que cometimos dos penales, donde Alfredo atajó uno, el otro ya no pudo, ¿verdad? Bueno, no es fácil atajar penales. Alfredo tiene también una historial importante en eso también, que sí, pero 2 penales en menos de 10 minutos también es una cosa que nosotros mismos tenemos que corregir. Y después lo que más me gustó fue la rebeldía nuevamente, de poder empatar rápidamente, ¿verdad? Y de ahí en más otra vez posicionarnos en esa de trabajar el partido, porque para mi punto de vista fueron 2 tiempos. El primer tiempo donde más nosotros generamos, y creo que fuimos el equipo que estuvo mano a mano con Martín, lo de Lautaro, que nos pudimos invocar. La verdad, esas cosas sí lo tenemos que mejorar, porque Libertad tiene un buen plantel, tiene recambios importantes, y cuando te quitan esa diferencia lo saben manejar, y nosotros pudimos contrarrestar eso después del gol de ellos, ¿verdad? Y eso también es muy válido, como le dije a los muchachos. No es por el empate, no buscamos empate, sino por la forma que pudimos otra vez empatar, reaccionar rápidamente, porque ya son en 2 oportunidades jugando en casa. La última vez fue contra Guaraní, que estuvimos abajo también y tuvimos una buena reacción hasta hacer la diferencia. Esta vez otra vez estuvimos abajo y volvimos a reaccionar bien. Y bueno, son cosas que hay que ir mejorando, y el enfoque en el partido es fundamental, porque veo que tenemos algunas dificultades en algún momento o en el trámite del partido, como el primer tiempo donde estábamos bien,
y en una que gana Legui ganó bien, pero la característica del jugador de repente que quiso salir jugando y pierde ese balón y nos llega, ¿verdad? Casi nos marcan el gol, ¿verdad? O sea, fue generado por nuestros errores, ¿verdad? Y en el segundo tiempo también yo creo que cuando ya estábamos nuevamente en el 1-1, en una pelota que Río quiso retroceder al arquero, la tiró corta, así nos aprovechan, ¿verdad? Y esas cosas son lo que tenemos que mejorar. Por eso marco mucho el enfoque, ¿verdad? Porque el enfoque tiene que ser 95 minutos y tratar de evitar esos errores que al final a unas veces nos golpean mucho y evita que nosotros podamos sumar de a 3, ¿verdad? Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Formato innovador, transmisión digital, tecnología de vanguardia. Monumental AM 1080, donde se genera la información. La actualidad en noticias, minuto a minuto. Minuto a minuto. Monumental 1080 AM, donde se genera la información. Última hora. 50 años de verdad. Novalgina, la marca que te alivia desde siempre. Detrás de tu tranquilidad está nuestra calidad. Petrobras, Interfisa Banco, animarse es simple. Presentan Solo Noticias, 2 minutos. Hora 13:58 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 30 grados. Un hombre de 52 años procesado por un supuesto hecho de abuso sexual contra su ahijado de 15 años no se presentó a su audiencia preliminar en el juzgado de Curuguatí. Según la denuncia, el hombre bajo engaños llevaba al adolescente para trabajar con él y aprovechaba para abusar del mismo.